un estatus de lo actual, porque hay gente que igual y no se ha enterado de lo que ha pasado en los últimos, no solamente días, sino también meses. Exactamente, sí, desde luego. Bueno, pues les puedo decir, iniciamos con esto del eclipse. Del pasado 8 de abril se dio un eclipse total de sol que atravesó parte de México, Estados Unidos y Canadá. Y en algunos puntos, en algunas ciudades, hubo personas quienes lograron captar la presencia de estos objetos voladores anómalos, pero esta no es la primera vez que ocurre. Anteriormente ya había sucedido esto, y creo que la más importante y de la cual todos nos acordamos es la del 11 de julio de 1991, cuando en México inicia este gran eclipse total de sol que a la 1:13, 1:15 de la tarde, a plena luz del día, igual, todo se oscureció, y ahí personas de la zona central de México lograron captar la presencia de estos objetos con forma de disco. Es decir, que lo que sucedió ahora, hace apenas unos cuantos días, pues no es nada anómalo, sino que pareciera que es algo normal, algo habitual dentro de los eclipses, ver a estos objetos. Y si nos vamos ya con el contexto general del fenómeno OVNI, tanto controladores de tráfico aéreo como pilotos aéreos en la República Mexicana aseguran que se ha incrementado el número de avistamientos de estos objetos con forma de disco, objetos con forma de esfera, con tubos, en forma de rombo, de todos los tamaños y de todos los colores. Algunos de esos objetos han sido captados en las pantallas de los controladores de tráfico aéreo, es decir, en las pantallas del radar, y muchos otros han sido captados y que los han reportado los pilotos cuando se encuentran a una cierta altura. Es decir, realmente el tema de los ovnis en estos momentos está pero con todo. ¡Wow! Oye, Johanan, ¿y por qué crees que está ocurriendo cada vez más últimamente? Mira, yo creo que en gran parte se debe a toda esa labor de divulgación que ha hecho desde el 2017 Estados Unidos. Hay que recordar que en diciembre de ese año, el New York Times, que es uno de los periódicos de mayor penetración y más influyentes a nivel mundial, publicó un artículo, una investigación, donde daba a conocer que había un presupuesto dedicado a la investigación del tema de los ovnis, cuando se aseguraba que eso no existía, porque ya a finales de los 60 se había hecho la última investigación. Y a partir de ese año a la fecha, Estados Unidos se ha abocado a poco, muy sutilmente, filtrar información de informes, dar a conocer fotografías, videos, y vemos que ahora ya se involucró los legisladores a nivel nacional. Vemos que en los Estados Unidos los medios de comunicación están muy al pendiente, ha habido desclasificaciones. Creo que eso ha ayudado mucho a que las personas ahora, en cuanto ven algo en el cielo, algo anómalo, inmediatamente le toman una foto, un video y lo comparten a través de las redes sociales. Y que eso que ocurrió en Estados Unidos repercutió también en México con Jaime Maussan y en el Congreso de la Unión, donde, bueno, pues se llevó a cabo también 2 sesiones informativas para que se diera a conocer todo lo que implicaba el tema de los ovnis. Y tanto en Estados Unidos como en México, lo principal que creo que es muy importante es lo que se solicitó, es que los pilotos y los controladores aéreos puedan hacer los reportes sin que sean estigmatizados, porque en muchas de las ocasiones cuando los pilotos dicen vimos un objeto extraño, vimos un objeto con forma de disco, inmediatamente los mandaban a hacer estudios, análisis, y la mayoría de ocasiones les retiraban su licencia. Muchos otros estaban atados y tenían firmado cláusulas de confidencialidad, entonces no podían hablar. Pero ahora, gracias a lo que sucedió en Estados Unidos y lo que sucedió en México, los pilotos están hablando, los controladores de tráfico aéreo están haciendo lo propio, y creo que esto nos beneficia a todos porque realmente sabemos y podremos entender qué es lo que sucede, por qué en ciertos lugares de México se ven más, por qué en las zonas del desierto hay tanto avistamiento, por qué en la zona central de la República Mexicana igual sucede que hay estos objetos, qué hay en esta parte de México. Y si nos vamos a nivel internacional, vamos a encontrar también puntos estratégicos, puntos muy importantes donde estos objetos están constantemente ahí apareciéndose, y que me da la sensación que más allá de que se está concientizando a los controladores de tráfico aéreo y a los pilotos para que hablen, creo que estos objetos
ahora se están dejando ver más. Me da esa sensación, no es Sí. normal, no es habitual lo que Sí. está ocurriendo. A mí me hace muchísimo sentido lo que estás diciendo, o sea, tiene toda la lógica del mundo. De hecho, hace poco tuvimos en este mismo espacio un piloto y el piloto nos dijo, yo no me acuerdo si lo dijo al aire o fuera del aire, dijo, es que yo he visto, o sea, han platicado de muchas cosas, pero no nos gusta decir, porque si decimos, luego te retiran y te quitan, y no te retiran como un castigo, sino a veces para investigarte, para preguntarte qué tan días de trabajo, o sea, pero todos los pilotos hemos visto, o sea, todos hemos visto cosas o todos hemos escuchado a algún amigo, algún compañero que nos cuente algo así. Y ahora, y por otro lado, te quería preguntar si, ahora que hablabas del eclipse, ¿será que realmente pasa algo, o sea, ovnis o estos fenómenos cuando hay un eclipse, o simplemente que habemos tantas personas volteando al cielo y es más fácil ver? Y si de repente dijéramos a todos, a ver, hoy, por ejemplo, yo estaba transmitiendo en la Ciudad de México en el Ángel de la Independencia y parecía como cuando sale la gente a los temblores, todo el mundo afuera volteando al cielo. Sí. Digo, pues evidentemente vas a ver algo, porque pues nunca hay la cantidad de gente de ojos, perdón, al mismo tiempo viendo al Mirando cielo. al cielo. ¿Qué opinas? Exacto. Claro. Así es, mira, yo creo que son ambas cosas, desde luego. Nosotros, fíjate, a nivel internacional México es reconocido por la cantidad de avistamientos que se tienen. Desde 1991 inició una cultura con los famosos cazaovnis, es decir, aquellas personas que con una cámara de video se subían a la azotea de su casa o desde la terraza o desde el jardín estaban observando el cielo, captaban algo, lo videogrababan y después lo compartían en aquellos entonces con algunos investigadores y en algunos programas de televisión. Pero nos damos cuenta que a partir de ese momento entonces en México surge esa cultura por mirar el cielo, pero de repente fue un grupo muy grande en todo México que fue replicado a su vez en muchos otros países. Y como tú bien lo mencionas, Jordi, si vemos o tenemos a miles de ojos mirando hacia el cielo, algo vamos a observar. Pero Claro. como todo el día estamos en nuestro trabajo, estamos en otras cuestiones y de vez en cuando volteamos hacia el cielo, pues lógico no vamos a observar nada. Pero si viéramos, no sé, a lo mejor hiciéramos un ejercicio un día, mirar 20 minutos hacia el cielo, estoy seguro que íbamos a captar algo. Es decir, estos objetos están allá arriba. Estos objetos están ahí como que muy al pendiente de lo que estamos haciendo. Yo no considero que vengan de vacaciones y que digan, vamos a la Tierra, vamos a vacacionar, vamos a ver cómo son los terrestres. No, considero, y esto a partir de lo que han dicho los contactados, es decir, aquellas personas que refieren vivir esas experiencias de comunicación con ellos, con seres que llegan de otros planetas, que ellos llegan a nuestro mundo para hacer labores de investigación, quiénes somos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, cómo está conformado nuestro planeta, y hay una cantidad impresionante de testimonios de personas que refieren y que nos dan más luz en torno a este aspecto. Por eso te menciono que ambas cosas. Uno, que muchos ojos estuvieron viendo hacia arriba durante el eclipse, y el otro, que también considero que estos objetos quieren que nosotros los veamos, como ocurrió en 1991, y que fíjense, con la aparición de ese objeto con forma de disco el 11 de julio de 1991, dio inicio una de las más grandes oleadas de ovnis a nivel internacional, porque fue en México, y porque fue, aparte, la primera que se logró documentar en video, porque en aquellos entonces, ¿se acuerdan de esas cámaras enormes que se las tenían que poner en el hombro y todo? Bueno, pues así fue como surgió la gran oleada ovni en 1991 en la República Mexicana. Oye, y ahorita que mencionabas que son especies que vienen a estudiarnos, dentro de estas mismas especies, ¿hay especies, voy a llamarlo así nada más por un término, pero malignas? Sí. Sí. Okay. Tanto hay razas que vienen con una buena intención, es decir, de ayudarnos, y lo que la mayoría de los contactados refieren es de que ellos, los buenos, vienen, nos dan información que puede ser desde el ámbito ecológico, médico, social, cultural, artístico, es prácticamente de todos los temas. De política casi no hablan, de política no, pero de todos los demás temas sí.
Y sobre todo hacen especial énfasis en que nosotros tenemos que regresar al origen. Y yo lo que he encontrado en estas entrevistas que he hecho con miles y cuando digo miles de personas que refieren vivir estas experiencias, solamente en mi canal de YouTube tengo 4,900 entrevistas de personas que han levantado la mano y que refieren vivir experiencias de comunicación con estos seres. ¿Y cuáles son las palabras claves que he encontrado? Paz, unión, amor y autoconocimiento. Son 4 palabras que encuentro y que son recurrentes en todos estos, en estas experiencias, en estos incidentes. Pero esos son los buenos, los que quieren que nosotros seamos mejores como seres humanos. Pero está la otra parte que me hacías la pregunta. ¿Hay razas malas? Sí, porque yo he encontrado que dentro del ámbito del contactismo, así como están los buenos, están estos otros que son los malos. Los que les dicen a quienes están contactando dónde tienen que producir dolor, a quién se lo tienen que hacer, qué daño tienen que producir, qué cosas tienen que hacer para que la gente se perdón que te interrumpa, ¿eso es de ellos hacia una persona y que la persona lo haga o son los extraterrestres los que te hacen el daño? No. Te dan el mensaje, que puede ser el mensaje, la gente lo recibe de manera mental, a través de sueños, o que de plano se te presenten frente a ti los extraterrestres y te digan que tienes que hacer un daño. Pero fíjense, a mí lo que me llama mucho la atención, y esto lo voy a tocar con todo respeto y con pincitas, así como he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas que son personas de a pie, personas que de la vida diaria, pues, que están viviendo estas experiencias, también hay personas que he logrado entrevistar, de personas que durante un tiempo se dedicaron a cuestiones del crimen organizado y que me refieren que a ellos se les aparecían unos seres en objetos con forma de disco, con muchos colores, que bajaban unos individuos y que les decían que tenían ¿qué dolor tenían que producir, en qué parte, en qué sitio y contra quién? Y dices, pero a ver, espérate, si toda la vida nos han dicho que eso que les acabo de describir son de los buenos, pues entonces nos estamos dando cuenta que nos enfrentamos a un fenómeno que no ha sido estudiado al 100%. Claro. Así como están los casos bonitos y buenos y que nos vienen a rescatar y a salvar, están los malos. Entonces son seres ambiguos, son seres que están en lucha entre ellos, entre el bien y el mal. ¿Ante qué estamos? Pero realmente esto es alucinante. Yo espero que en algún momento pueda dar a conocer esas entrevistas que tengo. Esta también es una historia basada en algo real y fue en Estocolmo. Se llama la muñeca de Estocolmo. En una tranquila casa en las afueras de Estocolmo, Suecia, vivía una familia de 3. Ana, su esposo Anders y su hija pequeña Linnea. La familia llevaba una vida serena, hasta que ocurrió un extraño suceso que llenó su hogar de terror. Todo comenzó cuando Anders regresó de un viaje de negocios en el extranjero y le trajo un regalo a Linnea, una muñeca antigua de porcelana. La muñeca tenía un rostro angelical y un vestido de época encantador. Ana, sin embargo, notó algo extraño en la muñeca, una mirada siniestra en sus ojos de vidrios. A pesar de sus preocupaciones, decidieron colocar la muñeca en el cuarto de Linnea. Desde la primera noche, los problemas comenzaron. Linnea se despertaba a menudo gritando, afirmando que la muñeca había intentado hablar con ella. Ana y Anders pensaron que eran pesadillas de una niña asustada y solamente la consolaron. Pero las cosas empeoraron. Por las noches, escuchaban risas apagadas provenientes del cuarto de Linnea. Cuando entraban, encontraban la muñeca en diferentes posiciones, como si hubiera estado jugando por sí sola. Ana y Anders estaban cada vez más preocupados. Decidieron retirar la muñeca del cuarto de Linnea y colocarla en un armario. Sin embargo, la pesadilla no terminó. Linnea seguía teniendo pesadillas, afirmando que la muñeca había vuelto a su cuarto. Cuando revisaron el armario, la muñeca no estaba ahí. La familia comenzó a sentir su presencia inquietante en la casa y en los objetos inexplicablemente empezaron a desaparecer y reaparecían en otros lugares. Una noche, Ana despertó sobresaltada por un ruido en el pasillo. Cuando salió de su habitación, vio a Linnea en el umbral de su cuarto, sosteniendo la muñeca en sus brazos. La muñeca
Tenía un brillo malévolo en sus ojos de vidrio. Línea murmuraba palabras incomprensibles y parecía como en trance. Ana corrió inmediatamente hacia su hija y arrebató la muñeca de sus manos. En ese momento, sintió una explosión de frío y oyó risas espeluznantes que llenaron la casa. La muñeca se retorció en sus manos No manches. y le habló en un susurro escalofriante y le dijo a la mamá de Línea: te pertenezco ahora. No. Aterrada, Ana arrojó la muñeca al suelo y la pateó hasta que se rompió en pedazos. La casa se llenó de un último grito malévolo antes de que todo quedara en silencio. Cuando Ana y Anders revisaron los restos de la muñeca, encontraron un extraño papel escondido en su interior. El papel estaba cubierto de símbolos y escritura antigua. A medida que trataban de descifrarlo, se dieron cuenta de que era un hechizo de maldición que había sido lanzado sobre la muñeca. El misterio seguía sin resolverse y Ana y Anders nunca supieron quién había enviado la muñeca ni por qué. A pesar de haberse librado de la muñeca, siempre sintieron que algo oscuro y malévolo acechaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad para regresar y que la muñeca completara su propósito. No manches. A mí me dan pavor. Las muñecas que yo en un episodio conté que mi mamá, con la muñeca de mi mamá, Ajá. la que amanecía peinada diferente. Ay, sí, no. Ah. Bueno, Y ¿sabes? perdón, no, dime. ¿Sabes por qué las muñecas dan miedo? ¿Porque tiene forma humana? Exacto. Porque están hechas, esto le sucede al cerebro, por eso dan miedo. Ajá. Porque parecen humanos, pero no son. Sí, no tienen vida. No tienen vida y hay unos pequeños rasgos que están fuera de lo que nosotros como seres humanos comprendemos como humanos. Pero se parece tanto que le provoca al cerebro una distorsión y entonces genera miedo. Ok, qué interesante, claro, porque es como si vieras un humano normal muerto sentado. Exacto. O sea, estás viendo la nariz, los ojos, la cara, todo, pero no se mueve. Uh-huh. Sí, tienes razón. Pero también por eso mismo a veces algunas figuras religiosas también dan miedo, ¿no? A mí algunas me dan miedo. No juegues. Sí. Yo el otro día entré con mi hijo a una iglesia en un pueblito y neta no lo quería acercar porque yo creo que de mis primeros traumas en la vida fueron en las iglesias de pueblo, Ajá. ver los cristos y ver los santos, porque hay unos, por ejemplo, cristos sangrados que además son blancos, Sí. y la sangre, Muy, en lugar de verse roja, parece casi morada, negra. Sí, es muy fuerte. Es y muy el fuerte. pelo, no sé. ¿Has visto los que meten en una como caja de cristal Sí, que están no acostados? manches, sí. No manches. Sí, dan mucho eso sí miedo. dan miedo, sí. Y mi pregunta, claro, entiendo. Seguramente eran las figuras que se podían hacer hace años, porque muchos de esos cristos llevarán, o santos, llevarán 100, 200, quizás hasta 300 años, no lo sé. Había otras técnicas para hacer una figura, ¿no? Sí, claro. Pero entonces se ven, por querer hacerlos tan realistas, se ven muy feos, ¿no? Pero hay muchos que son muy milagrosos. Sí. ¿Y sabes que hay otra cosa que está ocurriendo ahorita, hoy en día? Y esto, me imagino que muchos muchólogos que les gusta estar en internet se han dado cuenta de esto. En un montón de lugares del mundo están llorando muchas vírgenes, sangre. Ay, esto está tremendo. Y están pasando cosas fuertes de profecías y cosas que se supone que están cumpliéndose hoy en día. Y que por eso siguen sangrando las vírgenes estas. Eso es impactante. De hecho, deberíamos hacer un programa especial de vírgenes que lloran. Sí, yo también Porque ese tema está fuertísimo. Yo alguna vez tuve un experto de esos creo que en el radio, en un programa de tele, no me acuerdo. Daniel, creo que se llama Daniel, sí. Y no juegues, sabía cañón de vírgenes y las había estudiado y sabía por qué. Y cuando investigaron a la Virgen, porque la Virgen sería bien interesante hacer eso. Estaría padrísimo, porque Sí. algunos les han hecho estudios genéticos a la sangre y resulta ser sangre humana. Sí. Y dicen, bueno, ¿de dónde viene? Y luego para los otros escépticos que dicen, no, es que yo no creo, bueno, qué casualidad es que le empiece a llorar los ojos, ¿no? Si fuera óxido de no sé qué, ¿no? De ferrito o lo que sea. Qué casualidad que es en los ojos. ¿Por qué no le está llorando un pie? Sí, no. ¿Por qué justo a esa estatua? ¿Por qué de los ojos? El otro día en mis historias, Ajá. el día que me marcaste, que yo estaba en Mérida, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos ahí en Mérida y salimos de un café y de ahí caminamos pues por el centro de Mérida y entramos a una tienda que era ahorita te lo voy a enseñar, que era un anticuario, es una tienda de puras cosas antiguas. Qué bonito. Y mi novia no quería entrar. ¿No? Era así ¿Te da como, miedo? pues así como que, ay no, qué energía tan fea debe haber aquí. Yo, vamos.
pero no por miedo, sino que decía, me llaman mucho la atención las cosas como que venden aquí, qué cosas tan más extrañas. Y había un busto de un santo que hasta lo tomé así con la cámara y pregunté cuánto costaba. O sea, ¿cuánto cuesta esto? ¿Quién se lleva esto a su casa? Sí, ¿no? sí, sí. Creo que costaba, creo que me dijo 50 o 80 mil pesos, no sé. Y que la verdad se me hizo barato porque se veía viejísimo, ¿no? Se ve que era algo Sí. que para quien sepa qué es, para los del precio de la historia, Sí, sí, sí. puede ser muy valioso, más, de más pero valor. súper, súper feo. O sea, bueno, la verdad, con todo respeto, o sea, yo con todo respeto al santo, ¿qué tal que hasta los santos nos da miedo decirles algo? Pues o sea, sí, porque no sabes, o sea, yo, No, bueno, es que no sabes, a lo mejor puede ser claro. muy milagroso y solo porque a ti te dio Sí, miedo. ¿Y qué yo tal? te voy a hacer algo. A mí, por ejemplo, No. ¿alguna vez has tenido un coche usado? Sí. Bueno, pues todos mis primeros coches fueron usados. Sí. Y comprar un coche usado, todo lo quieres sacar y todo, hasta que en la guantera te encuentras una imagencita de un santo. Ahí lo dices, dejas. güey, ni de broma lo tiro. Es O sea, yo cierto. nunca he tirado un santo. ¿Sabes que de hecho dicen que si quieren que si quieres que no te roben algo en el coche, ves que la gente luego da cristalazos a los Ajá. coches, que dejes una Biblia ¿Así? y que las personas al verla les da cosa y entonces no quieren pegarle al coche. Ay, eso es cierto, porque además hay muchos rateros, muchísimos. Saludos a los que nos están escuchando. Hay muchos rateros. Ay, se me cayó. Que además, ya sabes, se persinan, se persinan, se persinan, se encomiendan para que no les pase nada antes de asaltar. Yo he entrevistado ya, hablando en serio, a dos grupos de rateros, 3 veces rateros, que los he entrevistado anónimamente con pasamontañas, tal, y me han dicho, le digo, ¿cómo es posible que recen? Y me dicen, sí, pues nos encomendamos. Y yo, ¿para qué se encomiendan? Le digo, están haciendo algo mal, están quitando algo a alguien, puede ser que maten a alguien. Nos encomendamos primero para que me vaya bien, porque Dios me protege y proteja a todos, seamos rateros o no. Y 2, porque para que no se me pongan, una vez alguien dijo, para que no se ponga nerviosa la persona y no la tenga que picar. Dios. Wow. O sea que sí me hace sentido lo que dices de la Biblia, ¿eh? Sí. O un Sí, rosario. o sea que si no, el rosario están acostumbrados. Sí. Que esté colgado ahí, que claro que siempre es bueno tenerlo. Pero la Biblia. Pero la Biblia puesta ahí. O sea, ¿Será que la Biblia es más efectiva que el bastón? ¿Te acuerdas del bastón que se ponía en el volante para que no puedan manejar? Pues no sé, en una de esas. Ok, bueno, a mí me encanta Coyoacán. Me gusta mucho ir a Coyoacán. Sí, y yo he preguntado a la gente de Coyoacán que si espantan en Coyoacán. Ajá. Y toda la gente dice que sí. Sí. Hay un callejón que se llama el Callejón del Aguacate, que dicen que está perrón. ¿Sí? Ay, que vamos, Jordi. No, gracias. Oigan, bueno, pues ahí les va una que se llama La maldición de la calle de 5 esquinas. Coyoacán, un pintoresco barrio en la Ciudad de México, es conocido por sus calles empedradas y su rica historia. Sin embargo, en el corazón de este encantador lugar se encuentra la calle de 5 esquinas, un rincón donde el encanto se desvanece y la maldición florece. Hace décadas, en una de las casas antiguas de la calle, vivía una mujer llamada Isabela. Era conocida en el vecindario por su belleza, pero también por su fascinación por la brujería. Isabela, una solitaria y misteriosa dama, a menudo era vista en las noches oscuras encendiendo velas y recitando conjuros frente a un espejo en su habitación. Manches, se le ocurre recitar conjuros frente a un espejo. La gente decía que Isabela estaba tratando de comunicarse con fuerzas oscuras y hacer tratos con el mismísimo diablo. Había susurros de que realizaba sacrificios macabros en el oscuro rincón de su jardín, un lugar al que rara vez nadie se acercaba. Un día, Isabela desapareció sin dejar rastro. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que el diablo finalmente había venido a cobrar su alma, mientras que otros afirmaban que Isabela había logrado evadirlo con sus tratos oscuros. La casa de Isabela quedó abandonada durante años, y los vecinos evitaron pasar cerca de ella. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los lugareños comenzaran a escuchar susurros siniestros en las noches. Las sombras se movían dentro de la casa y las luces se encendían y apagaban sin razón aparente. Una noche, una joven valiente llamada Marta decidió entrar en la casa de Isabela para descubrir la verdad. Llevaba una vela en una mano y un rosario en la otra, decidida a enfrentar cualquier mal que pudiera encontrar. Al entrar, Marta sintió una presencia maligna en el aire. La casa parecía cobrar vida, las sombras danzaban en las paredes y los susurros se intensificaban. Finalmente, llegó a la habitación de Isabela, donde encontró un espejo
con una imagen distorsionada de la propia Isabela. Oh. La figura en el espejo sonrió de manera malévola y sus ojos brillaron con un fuego infernal. Marta rezó con fervor, pero la figura en el espejo comenzó a salir de él, estirando una mano retorcida hacia ella. Marta huyó aterrada, pero la presencia la siguió hasta la calle de las 5 esquinas. La casa de Isabela desapareció por completo esa noche, como si nunca hubiera existido, y la maldición se extendió por la calle de 5 esquinas. Desde entonces, quienes caminan por esa calle en las noches oscuras pueden sentir la presencia de Isabela y su trato con las fuerzas oscuras. Susurros en la brisa y sombras inquietantes les recuerdan que el mal acecha en la misteriosa calle de 5 esquinas de Coyoacán. No juegues. Manches. Qué fuerte pensar que una imagen de un espejo se salga. ¡Oh! Yo te conté la vez en casa de mi abuelita, ¿no? Que estaba con mi hermana y me estaba lavando los dientes. Sí, recuérdame. Y que pasó un fantasma y que yo lo vi por el espejo, pero mi hermana lo vio de frente. ¿Qué pasa en el momento en que fallece una persona, en el momento en que morimos? ¿Qué sucede? Este asunto de los 21 gramos es real, deja de pesar unos 21 gramos, ¿crees que es algo que tenga que ver con el alma o no? ¿Hay últimos suspiros? ¿Qué pasa? Ah, buenísima, Jordi. Mira, es todo un mundo de conocimiento lo que vamos a platicar ahorita. Lo voy a tratar de hacer un poquito breve y claro para no aburrirlos. Sí. Pero fíjate, primero que nada vamos a partir de las diferentes causas de muerte. Por eso es muy importante establecer que la medicina forense es una especialidad médica. Entonces, número 1, no es lo mismo, Jordi, la persona que tiene un cáncer terminal, por ejemplo, un cáncer hepático, que tú la ves muy amarilla, que es este amarillo piolín, tiene algo que se llama ascitis, que es el abdomen lleno de agua, y tiene las piernas muy inflamadas, llenos de líquido, el famoso edema. A que la persona muera, por ejemplo, por arma de fuego penetrante de cráneo, a otra persona que fallezca colgada, por ejemplo, un suicida. Entonces, estos 3 diferentes tipos de muerte te van a dar 3 diferentes tipos de agonía, que la agonía es una materia que también llevamos en la especialidad, porque tú vas viendo la falla orgánica múltiple. Ejemplo, en el caso de la persona con un cáncer hepático, lo primero que vas a tener es que esta persona va a empezar a quedarse dormida, y va a estar ya inconsciente y va a fallecer en el hospital. Muy probablemente lo que tú refieres con esta pérdida de los 21 gramos es por algo que se llama fenómenos cadavéricos. La persona al morir pierde energía, pierde temperatura y se deshidrata. Esto es muy normal. Ahora, son los 21 gramos, o sea, ¿y realmente son 21 gramos los que se pierden? Buenísima. No, lo que pasa es que ese estudio no está bien fundamentado porque no está establecido qué tipo de causas de muerte investigaron. Yo tengo un paciente con cáncer terminal y voy al otro lado del hospital. Tengo una mujer, por ejemplo, con una hemorragia al tener parto y muere por esta causa hemorrágica. A diferencia del otro, un paciente que tiene neurocisticercosis y falleció, o por ejemplo con COVID, ya tenemos 4 diferentes pacientes. Los 4 van a tener 4 agonías muy diferentes. Por eso el estudio de los 21 gramos no tiene un fundamento científico. ¿Y te ha tocado que alguien de repente, no sé, que esté en la plancha y veas que tiene un reflejo o abre los ojos o que alguien de alguna manera como reviva? Digo, entiendo que existe la muerte clínica, gente que va y regresa, pero o también que hay reflejos. ¿Te ha pasado alguna vez una situación así? Mira, esa es muy buena. Te la voy a poner en 2 si tú me lo permites. La primera, una muerte clínica, como bien lo dices, lamentablemente y eso generalmente pasa en otros países que tienen muy baja estructura o infraestructura hospitalaria. ¿Qué pasa cuando vemos en las noticias que la persona dice, es que el muerto revivió y se levantó en su funeral? Bueno, esto pasa, Jordi, porque la Ley General de Salud en nuestro país dice para que nosotros declaremos muerte, tenemos que tener la ayuda de un electroencefalograma. Aquí en México es rarísimo que se use, pero, Jordi, utilizamos un electrocardiograma. La mayoría de las personas que fallecen, por lo menos en México, ya traen un electrocardiograma. En otros países, como por ejemplo Haití, India, estos países con más
con recursos más limitados no tienen estos aparatos y por eso es cuando vemos en las noticias, es que revivió, sí, porque no cercioraste que tuviera un electrocardiograma y estaba en un choque hipovolémico, es decir, bajo nivel de líquidos y la persona estaba como, digamos, entre paréntesis, sin latido cardíaco, pero realmente sí estaba viva todavía. Entonces, esa es la causa del por qué se pueden despertar cuando están en la morgue, por ejemplo. Claro, sin autopsiar, porque una cosa es ya la autopsia. Ahora, la otra pregunta, amigo, que tú comentas, esta es buenísima. Si tú me lo permites, voy a darte un preámbulo. Claro. Y te voy a poner aquí la pregunta a ambos, si ustedes me lo permiten. Un vehículo, para que tú lo puedas arrancar, necesitas gasolina y necesitas una batería. Lo más importante, la batería y gasolina. Cuando la persona muere, Jordi y Marta, justamente el cerebro es el primer órgano que va a reaccionar por la falta de oxigenación. Ejemplo, yo creo que ustedes vieron estas bromas que se hacían los adolescentes cuando se chineaban. Estamos hablando de antes de COVID. Se hacían la llave china y se desmayaban. No sé si vieron esa tendencia. ¿Cómo era eso, no? Sí, era una cosa viral. Ajá, se volvió viral. Sí, así como el reto de la ballena azul, estimado Jordi, que muchos adolescentes hacían, se hizo viral de que llegaba el adolescente, le aplicaba la famosa mataleón, que es una llave para quitar el oxígeno, y el adolescente, la víctima, se quedaba sin oxígeno a los 8 o 10 segundos. Les comento esto porque una persona cuando fallece, inmediatamente a los 3 segundos, Jordi y Marta, si tú no le das reanimación, la persona va a tener un daño cerebral irreversible. Por eso a los 8 segundos. A los 3. Cuando tú llegas después de 5 minutos, por eso los cardiólogos y neurólogos dicen algo bien importante. Primero es primero es vida, primero es corazón, primero es cerebro. Es decir, que si tú por cada minuto que tú te retrases, vas a tener daño cardíaco y daño cerebral. Les comento por lo siguiente. A los 5 minutos tenemos un daño cerebral irreversible. A los 8 minutos ya la persona ya no va a reaccionar como ustedes conocían a Juan López, por ejemplo. Entonces, aquí viene la pregunta para ustedes. Si ya tenemos muerte cerebral, es decir, yo llegué como ratero y le quité la batería y le quité la gasolina al vehículo, ¿cómo lo podrían arrancar? No se puede arrancar porque ya no tiene batería ni gasolina. El cuerpo humano exactamente es lo mismo. Para que tú tengas una reacción, es decir, que tú tengas este movimiento de dedos, necesitamos 4 elementos básicos, que es lo que les voy a comentar. Necesitamos energía a través de la célula, necesitamos latido cardíaco para que la sangre lleve oxigenación a los músculos, necesitamos la señal del cerebro para que indique al músculo que se debe de mover y tenemos nuestro movimiento articular. Si la persona ya está muerta, no existe ningún reflejo porque los reflejos solamente son en vida. Les comento esto porque afortunadamente a raíz de que empezó el canal de Relatos Forenses, hemos tratado de traer a invitados que son servidores públicos científicos para desmentir a todos estos charlatanes que lo único que hacen es que la gente quede sufriendo por el duelo de perder a un hijo de manera violenta o a una mamá en un asalto y que diga al embalsamador, es que se mueve, es que llora, es que se quejan. Imagínense por un momento que ustedes pierden a un ser querido muy amado y que de repente yo salga con mi batea de tonterías y les diga, es que se estaba moviendo. Lo primero que van a pensar es que le está doliendo o todavía está vivo. Entonces, exactamente, estos señores que solamente se dedican a querer llamar la atención, yo me he encargado de desmentirlos porque no existen. Llevo ya 13 años de trayectoria de médico forense y ya incluso invitamos a un técnico de necropsias de más de 35 años y en ningún momento un cadáver se mueve, hace expresiones, no respira, no se queja, no nada. Oye, sí. Esto va a ser una pregunta rarísima, pero... No, al contrario, todas las que quieras. ¿Tú crees que duele morirse? O sea, es decir, obviamente una enfermedad lleva muchos dolores, un cáncer lleva muchos dolores, pero estoy hablando del momento exacto en el que alguien muere. O sea, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Si se liberan sustancias? O sea, ¿qué ocurre en ese momento? O es bueno. Porque es buenísima la pregunta de Marta. O en lugar de sufrir ese momento, las sustancias que se están liberando en el cerebro son de felicidad.
Fíjate, esa pregunta es muy buena y se los voy a platicar con una experiencia que a mí me pasó de una persona que yo fui a valorar de unas lesiones que tenía. Pero esa es muy buena, Marta. Te voy a decir por qué. Porque las personas que generalmente entran en un estado de una infección en hospitales, si se dan cuenta, estas personas empiezan a tener ya incluso como un sueño muy profundo, a tal grado que ya después las personas quedan inconscientes y después fallecen. Entonces, sí, ahí no se registra como un dolor como tal. Ahora, si nos pasamos a la muerte violenta, les platico rápido. Había un señor que estaba lavando su vehículo, el clásico, con todo respeto lo voy a decir, el clásico mexicano que cree que toda la calle es suya y entonces está lavando ahí el vehículo a mitad de la calle y él estaba de cunclillas. Llegó otro vehículo, no lo vio porque el señor estaba completamente vestido de negro y al momento de que voltea, lo único que ve es que ya viene la trompa del carro y lo atropella. No. Sí, pero aquí está bien chistoso porque ya después me toca ir a valorarlo después de 3 meses que estuvo en terapia intensiva y yo reviso todo el expediente, traía fractura de columna, traía fracturas costales, fractura de fémur, de pelvis. Bueno, el señor era un Robocop. Y cuando a mí me toca valorarlo para ver si había reparación del daño por parte de la persona que lo atropelló, a mí me surgió la duda que tú comentas, Marta, muy interesante. Y yo le dije con todo respeto, le digo, oiga, jefe, le voy a preguntar algo. Si usted me lo puede contestar, se lo agradecería mucho. Le digo, ¿qué sintió en el momento de que vio usted que lo estaba atropellando el carro? Porque usted está vivo de milagro. Y me dijo, doctor, ¿qué crees? En el momento en que volteo, ahí se me apagó la luz. No supe absolutamente nada hasta después de semanas despertar en terapia intensiva. Wow. Entonces, esto se relaciona, contestando tu pregunta, porque cuando tenemos un trauma, viene la liberación de adrenalina y de endorfinas, que esto va a provocar que la persona no tenga tanto dolor. Ok. Wow. O sea, entonces sí es, o sea, dentro de todo lo malo hay una parte buena que te genera el cerebro para mí, me imagino que mitigar un poco todo esto. Que a mí me sorprende muchísimo de los médicos forenses y pregunto 2 cosas, ¿no? Primero, si lo que vemos en las películas es cercano a la realidad. Y la segunda, ¿qué tipo de cosas o elementos que de repente no se ven a simple vista, un médico forense puede decir, mira, aquí se nota que estuvo amarrado, aquí se nota que golpearon, porque yo de repente veo en las películas, sí, no, fue una persecución donde él cayó, tal, y ella tuvo problemas, ¿y cómo sabes? Y dan una explicación, pero ¿eso es real, no es real? ¿Qué tan cercano es a la tele? ¿Y qué pasa? O sea, y danos algunos ejemplos de cosas que has podido descubrir que yo, que Marta o yo, o una persona que no se dedica a esto no hubiera sabido jamás. Muy bueno, Jordi. Mira, esta pregunta es inminentemente interesante por lo siguiente. Como tú dices, el cuerpo nos va dejando marcas, que esto se llama equimosis, que para el lenguaje común se llaman moretones. Estos moretones van a ir cambiando conforme se va degradando la hemoglobina por parte de las bacterias en el caso de cadáveres. Ahora, esto es bien interesante porque nosotros como médicos forenses perfectamente sabemos, Jordi, cuando viene la agonía, cuánto tiempo pudo haber estado sufriendo, porque tú vas viendo la falla orgánica múltiple y qué lesiones puede encontrar justamente en muñecas, si estuvo amarrado, si le estuvieron golpeando. Te voy a platicar un caso muy interesante de un profesor que empezó una relación sentimental con un alumno. Eran de la comunidad. El alumno, más joven, más robusto, más fuerte, empezó a andar con este profesor de 60 años. Al momento en que viene la ira y el enojo, el alumno golpea primero con una maceta muy grande el cráneo del profesor, lo deja inconsciente, lo patea en la cara y una vez de que lo pateó y lo dejó inconsciente, agarra el calcetín del profesor y con un palo lo mete hasta la mitad del cuello, el calcetín. ¡No! Sí. Dios mío. Entonces, tú estás haciendo la disección porque son disecciones muy específicas, Jordi y Marta, y justamente ves la reacción inflamatoria en el cráneo y dices, este fue el primer golpe. Después ves los golpes en cara y al final ves que prácticamente ya no hay reacción inflamatoria en la laringe y en la tráquea. Entonces tú dices, la causa de muerte es una asfixia. Y por último, el último acto que hizo fue colocar el calcetín en la tráquea. Eso sí lo puedes hacer. Fíjate que en uno de los videos que vi últimamente de TikTok, hay uno de una familia, me parece que son japoneses,
que dices, cámbiate de casa, no puede ser que esto te esté pasando. Están los niñitos haciendo tarea, así en el escritorio, y se ve clarito cómo les mueven la silla que tiene rueditas así de... y el niño empieza a gritar, ¡ah! ¿No? Y luego en la misma cámara de seguridad muestra que de repente, ¡pum!, cae una pelota, ¿no? O sea, de que, pero nadie la aventó. Se ve el niñito ahí normal que está jugando con otra cosa, cae una pelota, ¿no? O de repente vuela una cosa. Hay uno muy impresionante donde el niñito está agarrando una, como si fuera una maqueta o un juguete o lo que sea, y el ente le jala, o sea, le jala al niño la cosa con la que está jugando y dices, no puede ser, o sea... Qué horrible. Es una cosa horrenda, pero siento que además últimamente, voy a decir una cosa rara, pero como que está más desatado que nunca esto, ¿no lo sienten ustedes? Yo creo que puede tener que ver con que precisamente ahora hay más formas de comprobarlo, porque la gente yo creo que siempre ha vivido cosas muy raras, pero por ejemplo, estas historias de los abuelitos, pues ellos las pasaban, ¿no? De generación en generación y te las cuentan, pero no había a lo mejor una cámara de seguridad o no tenían ellos un teléfono en sus manos para poder grabar estas cosas. Y yo creo que ahora tenemos todo ese acceso a la información, a poder, si tú ves algo raro, sacar tu teléfono y grabarlo y poder subirlo, sí, documentarlo. Yo creo que puede tener que ver con eso, que ahora tenemos las casas llenas de cámaras, los autos tienen cámaras, tenemos una cámara todo el tiempo en nuestro teléfono, bueno, hasta varias cámaras. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, y al mismo tiempo, para los que nos gustan estos temas, pues tienes un montón de cosas y de material que ver que no se acaba, ¿no? Muy bien, pues esta historia que les voy a platicar nos la envió una chica que se identificó como Gis Mars, y es una historia que le contó a ella su abuelita sobre el abuelito de su abuelita, es decir, su tatarabuelo. Y yo, siendo muy sincero con ustedes, no sé demasiado o no sé suficiente más bien sobre los temas de brujería, porque sé que es un tema muy muy amplio y hay diferentes incluso corrientes de pensamiento en la brujería, pero nos platica un par de cosas muy específicas que les voy a mencionar y no sé si ustedes las conozcan o no, pero nos dice que él era practicante de brujería y de brujería oscura, es decir, él no se dedicaba a sanar gente, a ayudar, él tal cual su trabajo, porque lo tomaba como un trabajo, cobraba por ello, era hacerle el mal a otras personas. Era que alguien llegara, le pagara y le dijera, quiero que le hagas una amarre a tal persona, un embrujo, que le enfermes, etc. Y nos cuenta que una de las cosas más fuertes que tenía eran dos rituales, por llamarlos de alguna manera, los cuales eran como los más caros y los más intensos que tenía, pero que funcionaban, que la gente de hecho le tenía mucho miedo en el pueblo donde el señor vivía. Uno de ellos se llamaba la oración del perro negro. Ese no sé si lo hayan escuchado. No, ¿qué es eso? Bueno, este conjuro, según lo que nos cuenta Gis, dice que lo que hace es que invoca, en medio de rezos y de varias cosas, invoca una criatura que toma la forma de un perro negro muy grande, el cual va a la casa de la persona a la que le están enviando este conjuro, este maleficio, este embrujo, y lo que hace es atormentarlo. Se aparece afuera, ladra, si hay animales fuera, que mucha gente tiene ranchos o etcétera, los asesina, etcétera. Y lo peor de esto es que si llega a ser lo suficientemente fuerte, esta criatura supuestamente lo que hace al final es que a la persona a la que le están enviando el mal, la toma, la agarra, la muerde, digamos, y la arrastra y se la lleva en medio de la noche y se desaparece para siempre. Que con esto no encuentran pues un cuerpo ni nada, ni rastros de ningún tipo. Es como si simplemente los desapareciera de este mundo. Y ese era uno de los más intensos. El otro... Y parecía, perdón que te interrumpa, parecía un perro. Sí, dice, lo que nos dice es que es una criatura que no nos describe cómo es la criatura antes de convertirse en un perro, pero que se convierte en un perro negro muy grande. Que de hecho hay una leyenda sudamericana sobre un perro así que se llama el cadejo, que es un perro negro de ojos rojos, y mucha gente ha visto esta criatura como muy así, parecido más como un lobo, ¿no? Lo relacionan mucho con el diablo. Iba a decir, o sea, me llamó mucho la atención porque una de las historias que escuché recientemente, narrada por un tipo que él cuenta que eso le pasó cuando él estaba chavito, él vivía en un lugar así como en un lugar en Detroit, y de hecho hasta menciona cómo se llama como la ciudadcita de donde vivía, ¿no? Y dice que él se fue con 4 amigos, o sea, eran él y 3 amigos, se fueron a había como una fábrica abandonada,
y que en esa fábrica abandonada que tenía 3 o 4 pisos, en el centro, como que todos los pisos se veía hacia adentro, ¿no? Y en el centro ellos decidieron, hacían esto muy seguido, quemaban cosas. Y entonces pues hicieron su fogata y así. A la gente no le gustaba que fueran a esta zona, ni chavitos ni mayores, porque era un edificio completamente abandonado que se estaba cayendo. Y total que este cuate cuenta que de repente de la nada se fueron a otra zona del edificio y escucharon como que había un ser, como si hubiera salido del fuego. Pero como lo describieron los 4 niños, que ahora son adultos, 2 de ellos ya fallecieron, pero los otros 2 siguen contando la historia, es que era un ser como un perro negro, pero grande. O sea, no era un oso, era un ser humano, pero como un hombre lobo, pero como una cosa así, y que tenía la particularidad que acaban de decir ustedes, que tenía los ojos rojos y una parte en la parte de atrás como de la cola también tenía como un dejo así como rojo. Y que la cosa esta, ellos se dieron cuenta de que estaba ahí porque escucharon un montón de perros que ladraban y entonces ellos fueron y de repente empezaron a ver a los perros cómo salían lastimados, como de unas garras, cojeando y así, y dijeron, bueno, pues ¿qué está lastimando a los perros? Ellos primero pensaron que era una persona homeless, alguien que no tenía hogar y que estaba viviendo ahí, y que cuando se acercaron vieron esta cosa y que era tan grande y tan aterradora que se echaron a correr, pero en vez de echarse a correr afuera del edificio, se subieron al 2º piso y que la cosa esta los empezó a perseguir piso tras piso y que 2 de ellos se subieron a la azotea y él con su otro amigo se quedaron ahí viendo a la cosa esta y que el amigo se hizo pipí porque dijo nos va a matar y que por azares del destino pasó un tren cerca de la zona y que nunca ese tren, ellos dicen que cuando pasaba ese tren nunca sonaba pi así, pero yo creo, dice, que el conductor del tren vio el fuego que nosotros habíamos hecho y decidió sonar esto. Si no hubiera sonado eso, la cosa esta tipo hombre lobo, que es lo que ellos describen, no se hubiera echado a correr y hubiera salido del edificio. Ellos llegaron con sus familiares, obviamente en este caso, este cuate que lo cuenta, llegó con su papá a decir lo que había visto, con sus amigos lo que habían visto. Bueno, les hicieron estudios psicológicos, o sea, los trataban de convencer de lo que tú viste fue un oso, no fue realmente un hombre lobo o un perro lobo o esta cosa así, porque decían que el tamaño era realmente como de un adulto de 2 metros, o sea, una cosa grandísima. Wow. Total que el papá de uno de los hijos le dijo, tienes que dejar de contar esto. El papá era sheriff. Vino y habló con el papá del otro de los hijos y dijo, mira, yo te voy a contar, hay gente que ha desaparecido en esa zona y hay señores que no tienen hogar, que han llegado con nosotros a la policía con unas, ¿cómo se dice? Zarpadas de unas, o sea, de esta cosa, y esta cosa sí existe y tenemos los archivos, pero pues obviamente no queremos ser ridiculizados y por lo tanto pues no vamos a hablar de eso y dile a tu hijo que se quede callado y que no lo cuente en la escuela ni nada porque pues vamos a hacer el hazmerreír de todas las demás ciudades, o sea, y que se lo quedaron callado, pero que la policía incluso tenía archivos de este ser. Está cañón, ¿no? Wow, sí, está muy impresionante. Por allá en Estados Unidos tiene la leyenda del Skinwalker, ¿no? Que es una persona como un nahual gringo, una persona que se transforma en un animal gigante, ¿no? Y hace este tipo de cosas. Está fuertísimo. ¿Ibas a decir algo, Kevin? Bueno, nada más iba a comentar que justamente les decía, esto de un perro negro grande, muy grande, exageradamente grande, similar al tamaño de un lobo, incluso más grande, con los ojos rojos o algunas características como describe Marta, precisamente es lo que va de la mano con la leyenda esta que les decía del Cadejo. Y esto lo que se me hizo interesante de lo que les acabo de platicar, de esta oración del perro negro, es que hay muchas historias de gente que lo ha visto, que ha visto esta criatura. Y esto de cierta forma a mí me impresionó porque se me hizo como una posible explicación de que quizá tenga que ver con un trabajo de brujería que le mandaron a la gente a la que los ha visto, sin saberlo. A veces tal vez no, pero incluso puede que sí. Y continuando con la historia, hay otra oración que también nos dejó por acá Gis, que dice que se llama la oración del sol. Y esta es también otra cosa para hacerle mal a otras personas que su tatarabuelo también hacía. Y que con esta, la persona lo que le pasaba es que amanecía con una fiebre muy, muy fuerte, que a medida que el sol iba subiendo hasta llegar al punto máximo al mediodía,
le daba un malestar terrible y los grados no dejaban de subir en su cuerpo, ¿no? La temperatura de su cuerpo incrementaba al punto que sentía que se estaba quemando por dentro. Y justo al mediodía, la persona perdía la vida. Y esto también era algo que supuestamente su abuelo trabajaba y le hacía a la gente. Ahora, para terminar la historia, lo que nos cuenta es que, obviamente, como les dije antes, la gente conocía el trabajo del señor, había gente que le pagaba para hacerlo, pero otros le tenían mucho miedo. Y este miedo se fue convirtiendo en odio hasta el punto en el que se levantaron en armas para ir con la policía a que lo detuvieran, y lo hicieron. Lo metieron a una celda que rodearon con vidrio roto y con sal como una protección ante lo que él hacía para que no se escapara. Y ahí finalmente nos dice Gis que su tatarabuelo terminó perdiendo la vida. Lo interesante aquí es que él antes de esto había preparado con su familia algo y les había dicho: si me pasa algo, tengo una cruz de plata y hay un lugar muy específico donde quiero que me entierren y pongan la cruz de plata encima de mi cuerpo. Pero su familia, que le tenía también algo de miedo, no le hicieron mucho caso. Cuando él falleció, pues también la verdad lo tomaron y lo llevaron a donde normalmente llevaban a sus familiares, y a un cementerio más como público. Aquí lo raro es que cuando van a visitar al día siguiente la tumba, se dan cuenta de que esta tumba está como profanada, pero de una forma muy extraña, porque lo que dicen es que toda la tierra está como si lo hubiera sacado algún animal muy grande. Se notaban como marcas de garras. Estaba el ataúd abierto y había pedazos de la ropa con la que lo habían enterrado, pero el cuerpo no estaba. Y no había ningún rastro ni de sangre, ni mucho menos. Simplemente había desaparecido. Lo que nos termina de contar Gis es que ella y su familia y los del pueblo lo que creyeron es que como no hicieron lo que él pidió de la forma en la que querían que le enterraran y con esta cruz de plata, esta misma criatura que él invocaba, por decirlo de alguna manera, o en algunas otras personas también cabe la idea de que sea como el mismo diablo, habían ido por él y se lo habían llevado donde se llevaron a todas sus víctimas como una especie de cobro por todo lo que le permitieron hacer en vida, ¿no? ¡Wow! Wow. Está fuertísimo. O sea, ¿sabes qué? Es que sí, el rollo de la brujería y el rollo de cómo se puede convertir o cómo se puede materializar pues sí, un espíritu o un ente demoníaco como decías, mi querido Manuel. O sea, sí, está fuertísimo. Oigan, está fuerte, con esta me quedo tensito, me quedo un poco tenso. Les quiero platicar una historia que me acaban de contar, pero no es una historia de que alguien, o sea, como una leyenda que alguien haya contado, sino que esto le pasó directamente a una persona. Me fui de viaje hace como 2 o 3 semanas con unas parejas. Dentro de esas parejas, uno de ellos era es una persona, un director de cine, un productor más bien, muy, 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 muy importante en el medio. Y entonces ya habíamos trabajado alguna vez juntos, y entonces estábamos hablando de lo paranormal una noche precisamente. Y me dice: no, a mí lo que sí me sorprendió fue un caso que tuvimos, más bien que no pudimos tener en un programa. Y dije: ¿cómo que no pudimos tener? Y si no lo pudimos tener, porque cuando llegamos a la persona que queríamos que lo contara, no se prestaba para los programas de televisión. Y dijo: es que no voy a ir. O sea, no quiero ni platicarlo, ni tengo ninguna necesidad. Porque también mucha gente que va a los programas de televisión a contar estas cosas, muchas veces lo hacen también por dinero, ¿me explicó? Y Claro. inclusive hay gente que llega a inventar solamente para vender. Y entonces me decía que llegaron y que platicaron lo que había pasado, y que no querían ir a contarlo y no querían platicarlo en ningún lado, pero que se lo platicaron a él para decirle: pues sí pasó esto, pero no vamos a ir, y que no logró que fueran a contarlo, ¿no? Esto era una familia, me platicaba, que fue a buscar a la señora, una señora adinerada de la zona de Polanco de México, y por eso mismo le dijo: no voy a ir. ¿Qué fue lo que pasó? Estaban en una casa, y en esta casa, en un departamento muy lindo, y en este departamento creció, pues evidentemente, su niño, exactamente, sí, su niño. Y entonces resulta que el niño era muy miedoso de chiquito. Yo la verdad me identifiqué mucho, porque eso es un poco por lo cual yo soy miedoso también, porque yo de chico era miedoso. Entonces, que le costaba mucho trabajo, y que el niño todas las noches se quería pasar al cuarto de los papás. Y entonces los papás, que fue la persona que le platicó la historia, la mamá, le decía: es que no, mi amor, regrésate a tu cuarto. No, es que sabes que es que mueven los juguetes, que el niño tenía 2 repisas con todos los juguetes, y que le decía: no, papá, es que tiran los juguetes. No, mamá, por favor. Decía: no. Y que tiro por viaje, el niño llegaba al cuarto en la noche asustado. Y entonces de repente
el papá, que es más duro que la mamá, dijo, es que ya no se puede venir a quedar. No, papá, es que por favor, es que tiran los juguetes, es que tiran los juguetes. Y dice, ¿a quién tira los juguetes? Y que decía, es que es la niña fea. Dice, ¿cuál niña fea? No hay ninguna niña fea. No, sí. Entonces que lo llevaban al cuarto y decían, a ver, ¿dónde está la niña fea? No, es que no está ahorita. Entonces decían, pues, cosa de niños, ¿no? O sea, no, es que tal. Y entonces que efectivamente se veía algún juguete tirado, o algo así, decían, bueno, pues el niño lo tiró, o se paró, o se quedó en el piso en la noche. Y dijo, no. Y que otra vez al siguiente día, otra vez un juguete o 2 juguetes tirados en el piso y que el niño corría al cuarto. Entonces el papá ya desesperado, los papás desesperados de que no podían dormir bien, pero más el papá, le dijo el papá a la mamá, ¿sabes qué? Métete a tu cuarto, y lo encerró. Y encerraban al niño de 6 años en el cuarto. No manches. Pobrecito. Para que no te pases a nuestro cuarto, porque no podemos dormir y es obvio que no pasa nada. Entonces el pobre niño lloraba y gritaba y berreaba porque ahora estaba encerrado en el cuarto sin poder salir a llegar a eso. Esto se lo platicó la señora, ¿no? O sea, aquí sí, o sea, ahora le dije, ¿te consta? Me dice, no, o sea, me consta. O sea, a mí me lo platicó la señora que no quiso ir a mi programa, ¿no? Wow. Y entonces le dijo, y el niño encerrado, y entonces empezaba a llorar y a llorar y a llorar, y lloraba junto a la puerta, pegado a la puerta, porque no quería, porque él decía que veía a la niña fea. El asunto es que fue tantas las lloradas que también el papá no podía dormir, porque decía, ahora se la pasa llorando porque no lo dejamos salir, que yo también digo, pues sí. No mames, o sea, ¿qué niño encierras en un cuarto así? No. Pero bueno. Claro. Y un niño de 6 años, ¿no? El asunto es que fue tanto el hartazgo que un día agarró y dijo, papá, ¿sabes qué? Ya me tienes hasta el gorro, salte del cuarto, y lo mandó a dormir con la mamá. Dijo, duérmete con tu mamá y yo me voy a dormir en el cuarto. O sea, para poder dormir. En el cuarto de él. Exactamente, en el cuarto del niño. Eso y entonces el momento en el que el papá, exacto, el momento en que el papá, duerme la primera noche en el cuarto del niño, ve que efectivamente lo despierta, los juguetes que los están tirando así tras, tirando los juguetes. Entonces dice, ay, güey. O sea, evidentemente el papá se preocupó porque dijo, no mames. O sea, es en serio lo que dice el niño. Se están tirando los juguetes. O sea, porque ya no es que el niño los tire, porque era lo que quería el papá. Es que yo estoy viendo cómo se cae el juguete. Porque además como que al niño le tiraban un juguete, pero cuando llega el papá, tiran uno, el papá se despierta y el papá ve físicamente cómo se van tirando los demás. No manches, qué horror. Como para decirle, ok, para que creas. Para que veas que sí. El asunto es que ya escala tanto este rollo. Te digo que esa familia tiene mucho dinero. Y entonces buscan a un medium así muy renombrado que vaya, que era una señora. Entonces, pero Jordi, perdón, y él no vio a ninguna niña, nada más veía que se caían los juguetes. No vio, nada más veía cómo se caían los juguetes. El niño ya no quería entrar a su cuarto. Ya esto escaló a nivel que tuvieron que contratar a alguien. Va una persona, una medium, a checar y todo. Entonces dice, a ver, déjenme en el cuarto, déjenme tal. Y sale la señora y dice, ¿saben qué? Está muy fuerte la energía. Aquí hay una niña. ¿Cómo? Sí, como dice el niño. Sí, como dice el niño, hay una niña. Dice, y la niña está muy enojada porque la niña murió en este cuarto. ¿Cómo que murió en este cuarto? Sí, murió en este cuarto, pero la niña no sabe que murió. Entonces, ¿cómo que no sabe? Sí, no sabe que murió. Entonces la niña está muy enojada porque ella ubica que todavía este es su cuarto y la niña ve puros juguetes de niño. Y entonces está enojada porque es su cuarto. Y entonces, ¿por qué hay puros juguetes de niño? Entonces la niña tira los juguetes. Y entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a hacer una oración, vamos a despedirla. Yo voy a contactar a la niña para decirle la situación, y para decirle que pues camine a la luz y ya se vaya. Pero necesito que primero pongan 2 o 3 juguetes de niña en las repisas. Wow. Para yo poder contactarme con la niña y decirle, mi amor, ve los juguetes, yo te regalo esto, la familia te regala esto, pero vete ya, mi vida. Ya este no es tu cuarto. Y entonces los papás dicen, ¿cómo? ¿En serio? Sí, evidentemente ya los papás estaban muy preocupados. Hacen el asunto de poner los juguetes y entonces ahí pregunta la mamá, ¿pero por qué dice mi hijo que es la niña fea? Dice, es que la niña murió en este cuarto
porque se incendió el cuarto. No. Y entonces la niña murió quemada. Pero eso evidentemente fue en tal año, o sea, y entonces, o sea, fue hace mucho tiempo. Y entonces, pues por eso evidentemente cuando les vendieron la casa a ustedes, pues no les dijeron, pero aquí en este cuarto murió una niña quemada. Y el niño pues la veía así, ¿no? Entonces el niño la veía fea porque la niña estaba toda quemada. El asunto es que finalmente hacen el rollo del regalo de la niña, hace pues no sé cómo llamarle, ritual o lo que sea. El ritual, la señora, sin los niños, sin la familia, solo la señora, sola, con los juguetes de niña adentro. Era un juguete, perdón, no eran 2 o 3 cosas, era un juguete de niña, y entonces le da el juguete, y efectivamente, después de que hace eso, se dejan de caer los juguetes. Y la niña, dicen, ya no había presencia de la niña, y se va. Y pasa, y entonces todos sorprendidos dicen, pues no sabemos si fue la medium, no, la historia, no, tal, pero efectivamente después de que hizo el ritual, dejaron de tirar los juguetes. Y el niño se empieza a poder dormir en el cuarto, porque ya el niño ya había crecido, no sé si pasó 1 año o cuánto tiempo pasó de esto, y ya. Resulta que pasan no sé cuánto tiempo, un par de años, 3 años más, no sé, y van a remodelar la casa. Y van a remodelar la casa y quieren remodelar el cuarto del niño. Y entonces quitan el tapiz en la remodelación del cuarto y abajo del tapiz estaba todo el cuarto quemado. Pero evidentemente, wow. pero evidentemente ellos pues no lo sabían porque el cuarto pues le pusieron nuevo tapiz, así vendieron la casa, no sé si una venta anterior o 2 ventas anteriores, pero cuando quitan el tapiz de la casa, le llaman los trabajadores diciendo, oiga, señor, nada más hay que decir que todas estas paredes están completamente quemadas, o sea, se incendió el cuarto, sin saber ellos, evidentemente, todo esto que pasó. Entonces, está cañón, o sea, está muy fuerte. Está muy fuerte porque cuando me la platica, este amigo me dice, y la señora, por más que le supliqué que fuera a mi programa a contar eso, dijo, no. Y claro, es que dicen, yo no voy a poner a mi hijo, nosotros seguimos teniendo la casa, y tercero, no me importa cuánto dinero me ofrezcan, no necesito dinero, no voy a ir a contar ninguna historia. Te la cuento a ti porque viniste hasta mi casa a convencerme y te cuento lo que pasó, pero no voy a contarla. Aparte hay algo muy, no sé, que el tema de los fantasmas tiene como varios lados por donde te puede causar un malestar, porque sea muy aterrador, porque dé mucha tristeza. Y yo siento que el tema de los fantasmas o las almas en pena, estas almas que no saben que son gente que ya murió y que están ahí vagando como sin rumbo, confundidas, da como mucho miedo, pero también da esta parte de que uno se siente triste, ¿no? O sea, es triste que la niña no pueda descansar y que siga pensando que están invadiendo su espacio y que no se dé cuenta de lo que realmente le pasó a ella. Y es como bueno, no sé ustedes, pero en mi caso, de todas las ideas que hay de lo que pueda pasar o no después de la muerte, es una de las que más miedo me da. O sea, fallecer y quedarme ahí, o que mi energía se quede ahí como algo residual, o no sé, donde yo esté nada más vagando, penando, sin saber qué está pasando, como desorientado, triste, no sé. Eso da claro, como que es peor para mí. Y una vez se quemó, fíjense, dentro del ataque del contexto de querer destruirla, se quemó la iglesia. Y en este incendio, la hostia nunca la habían resguardado ellos. Camargo Melo la trajo, la puso en una urna y se le rendía tributo y ya saben, devoción. Se quema la iglesia, Jordi y Marta, y hay una cruz de latón, que es así, hay una fotografía que me enseñó, que está toda doblada, toda así, toda como si estuviera por el calor. Sí. Se quemó gran parte como la tercera parte de la iglesia, y la hostia no se quemó. Porque la cruz es donde dices, ok, sí, claro. O sea, hay una fuerza que está ejerciendo tal vez un resguardo. Para ellos fue Dios. Para mí era el desafío de decir, ¿qué está pasando? O sea, a ver, espérame. Viene el rollo de la iglesia, se lo niegan, la mandan destruir y no la destruyen. Entonces la cruz de latón está como abrazando la urna de la hostia, cabrón. Pero te estoy hablando que el latón, para que se pueda así como mover, necesita no sé cuántos grados arriba del calor. La hostia la tenía una urna también de latón. Derretido, se puede haber también deshecho la hostia íntegra, cabrón.
Ahí es donde empiezo a hablar del contexto de los poderes. Y yo me doy cuenta, oiga, monseñor, ¿y qué pasó? O sea, no la entregó, usted dice que la mandaron destruir o que hubo una amenaza de esto y hubo una acción. ¿Qué pasó? Nos desligamos de la Iglesia Católica. Hey. Porque la Iglesia Católica mexicana en aquel entonces, la que hoy conocemos, excomulga a este padre y a esta iglesia. Ay, qué fuerte. Pero fíjense a qué grado lo excomulga por no dar la hostia sangrante. Oye, es que no cometió ningún crimen, no hizo nada, algo así extremo, como lo que hoy sabemos y conocemos a veces, y le excomulgaron al padre, a él y a toda su iglesia. Vale, perdón, Jordi. No, que sabes que sí, es que ves, evidentemente en la parte de la iglesia, pues quien las maneja son los humanos, ¿no? Y ahí ya todos sabemos Sí. toda la cantidad de intereses, poder, dinero, tráfico de influencias. Hay un millón de cosas, no en esta, sino en muchas religiones y en muchas, inclusive religiones, sectas, movimientos, pues porque el ser humano tiene intereses personales. El asunto aquí, el asunto aquí tan fuerte es cómo sí puede haber algo divino, ¿no? Ahorita yo estaba acordándome pues de las vírgenes, ¿no? La virgen que llora de Fátima, todas esas vírgenes que han llorado, vírgenes que las apariciones de las vírgenes, creo que no sé si la de Medjugorje fue lo mismo, Medjugorje. o sea, La de virgen, Medjugorje. la de Medjugorje, perdón, o sea, vírgenes que se han aparecido y que han sido muy famosas. Sin embargo, tiene razón, o sea, todas esas han sido vírgenes, o sea, como que no tienen que ver con Cristo, ¿no? Pero ya cuando la iglesia empieza a ver es como decir que cada quien tenga pues su creencia o su milagro, pero un milagro. También sabes que perdón que interrumpa un poco, pero quiero decir, como lo que estaba diciendo Jordi, o sea, todas las organizaciones son organizaciones hechas por humanos y dentro de los humanos siempre está esta lucha también entre el bien y el mal. Entonces hay gente que se comporta como ocurre en cualquier organización, desde un despacho de abogados hasta el gobierno, hasta la iglesia, ¿no? Hay gente buena y hay gente con malas intenciones. Entonces, siempre exacto. Entonces, sin embargo, lo que está súper interesante de todo este tema no es que para mí, no es que si la iglesia quiso o no que la tuviera México o no. ¿Por qué? Lo voy a decir porque yo sé que he escuchado, tengo una tía muy, 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 muy religiosa, muy católica, que dice que ella además, por cierto, Samudio, asiste exorcismos. Y ella dice que la hostia, en efecto, tiene un poder muy importante, muy, muy importante en el mundo espiritual. Entonces, que hay gente que toma estas hostias y hace cosas horribles con las hostias. Entonces, puede haber un área de la iglesia que haya dicho, esta hostia, que es tan poderosa y tan milagrosa, se tiene que quedar acá, porque ¿qué pasa si cae en las manos incorrectas? También puede generar otras cosas muy fuertes. No sabemos, pero lo que se me hace importantísimo decir es qué tanto poder hay detrás de ello, que la cruz de latón, o sea, ¿cuáles son las posibilidades que justamente una cruz de latón casi que, ¿cómo se dice? Se doble de la forma en la que se dobló. Sí, como que le hizo, la blindó completamente. Y como dices, es que además ya esta hostia, pues ya había pasado por el asunto de entrar al agua y que no se hubiera deshecho. Y luego lo que lo hace muy fuerte el caso es que el Vaticano la había comprobado, la había avalado. O sea, ya no es... porque puede ser desde el principio, oye, desde el principio no te creo, o no lo sé, o no estamos de acuerdo, o esas personas de esta iglesia están tratando de llamar la atención, porque también podría ser que el padre de la iglesia original quisiera hacer una historia. Pero si ya lo avalaron primero y luego lo desacreditan, entonces, ¿qué intereses hay en medio? ¿Por qué siempre no? Pero a ver, Marta y Jordi, esto todavía no, o sea, ni siquiera es como todo el caso completo. Yo me tuve que empapar con los testigos presenciales. En ese caso, en 2006 todavía encontré a Camargo Melo y al vicario Tarcisio Mote, que amablemente me dijeron, por supuesto, te podemos hablar de la hostia que sangró.
Yo la encontré casualmente este caso cuando fui, fíjense, fui a la salida de tercero de secundaria de mi hermano y ya yo soy de padres católicos, entonces es clásico de que se hace una misa y todo ese asunto. Yo con una flojera del mundo, porque me declaro como que no me gusta, no soy religioso, con todo respeto, pero en esa iglesia, que es una iglesia que está en Venustiano Carranza, en la alcaldía de Venustiano Carranza, que es de Picos, ya no está ahí la hostia. Yo vi las fotografías de esa hostia. Y yo tenía como 9 años. Entonces yo ya estaba fascinado con el tema y empiezo a ver una hostia que sangre y yo, wow. No, pues fue la primera vez que fui gustoso a la iglesia, ¿no? Entonces, pues porque empecé a ver como el contexto paranormal y dije, y todo lo documentado. Me acordé de ese caso. Hubo un programa muy conocido en Canal 4, en Televisa, que se llamaba Viva la Mañana, en el cual participamos nosotros. Y en ese programa, ese día nos dijeron, a mí me dice el productor, si no tienes ningún caso de milagros, no vas a ir. Así literal. Íbamos a transmitir en Puebla. Y yo dije, ¿cómo no voy a ir si tengo un caso? Y me acordé del caso de la hostia que sangró. Entonces regreso en el 2006 y me entrevisto con el Monseñor Camargo Mielo, me entrevisto con Tarcisio Monte y ellos me muestran todos los elementos. Ojo, los especialistas del Vaticano determinaron que sí había milagro, no había una explicación. Los especialistas mexicanos, uno de ellos, que se hizo en los laboratorios de Viaducto Piedad, el de científico fue el mismo que hizo el análisis del ayate de la Virgen de Guadalupe, del iris de la Virgen. O sea, estaba avalado por todos lados, por la iglesia mexicana y por la iglesia italiana, el Vaticano. Cuando dicen ellos no, es porque no se la dejan. Ya les dije el contexto de la mano de destruir y todo esto. En ese programa yo presento el caso de Jordi y Marta. Estuvo súper increíble porque todos los colegas que fueron llevaron que la Virgen del Jabón, que la Virgen del Árbol, que la del Metro. Y cuando nosotros expusimos el caso de la hostia que sangró, estalló el programa. De hecho, estoy viendo ahorita, estuve googleando ahorita mientras hablabas, la hostia que sangra. Se ve impactante. Digo, para que la gente que nos esté escuchando la pueda impactar, pueda ver las imágenes. No me lo imaginé así. Perdón, te interrumpí. Sigue. No te preocupes, voy rapidísimo. Estaba el padre José de Jesús Aguilar, al cual le mando un saludo. Nos conocemos bastante bien, y más por ese caso. Cuando teníamos un escéptico, Jordi, y nosotros estábamos de traje negro, me acuerdo que había unas luces impresionantes y ese día nos pusimos lentes oscuros todos. Tanto el conductor, la conductora y todos los demás, y nosotros dijimos, también nosotros, porque había unas luces tremendas en Puebla, en Televisa Puebla. Y ese día, mi queridísimo Alfredo Dame, le mando un saludo, fue el día que nos dijo, los hombres de negro, puta, imagínate eso, nos da el mote los hombres de negro y exponemos el caso de la hostia sangrante 2006 que ya había sepultado la iglesia. El padre José de Jesús Aguilar se nos avienta y dice, eso no es cierto, eso está negado, y que le mostramos actas, cabrón, y le mostramos el acta de Juan Pablo porque nos otorgaron el permiso de mostrarla. Eso causó un revuelo, Jordi. ¿En qué sentido? Mucha gente no sabía que esa iglesia estaba excomulgada. Mucha gente se casó en esa iglesia. Entonces, imagínate, empezaron a llamar y, ¿cómo? Yo me casé ahí, está excomulgada, ¿no? Y justo lo dijo así, Jesús Aguilar, dijo, está excomulgada esa iglesia. Le digo, sí, pero por esto. Y nosotros dijimos, pues, la excomulgaron, pero desde el Vaticano por esto. Y empezamos a refrendar, porque, ojo, no fue documentar el caso para el programa, Jordi. Nos dimos cuenta que tenían todos los elementos. Llevamos los estudios del científico que no recuerdo su nombre, por ahí soy malísimo con los nombres, pero es el mismo que le hizo el análisis del iris de la Virgen del ayate de la Virgen de Guadalupe. Entonces, tenía todos los sustentos. Termina el programa, Jordi, y recibo una llamada. Y es cuando me dice, y esto casi no lo había dicho. Me dijeron, ¿señor Zamudio? Sí, dígame. Bájele sus temas de tonterías, por favor. Pero todo decente y así propio, pero amenazante. Y yo dije, ok, sí. Perfecto. ¿Quién habla?
El programa hizo cuatro programas especiales de eso, cabrón. Espérame, ¿quién te había hablado? ¿Quién fue la primera persona que te llamó? Yo supongo que era un cardenal, que ahorita ya no está. Ok. Es el que supongo. Ya después me doy cuenta que sí fue ese cardenal. Bueno, que es donde justo les decía, donde empiezas a pegar en callos que no, donde empiezas a sonar en cosas que no, quedó como súper al pie del caso, Marta, porque expusiste una experiencia que estás teniendo y que tuviste, y cómo también hay poderes que ahí dicen, pues no, vale. Salimos del programa y nosotros pues, nos llevamos el programa porque fue el caso de la hostia que sangró. O sea, sí pasó. No es una virgen de la piedra. Sí, porque en la Virgen de la Piedra y todo, bueno, yo no estoy desmeritando ningún milagro, pero hay muchas posibilidades que en una piedra, con las figuras que tiene la piedra, salga algo parecido. O he visto yo, no sé, reportajes de que sale una tortilla quemada y la parte quemada parece como la Virgen. Pues hay muchas cosas que digo, no estoy diciendo que algunas no pudieran ser, pero que es muy fácil que cuando hay formas caprichosas de cualquier cosa, pues es como una nube, ¿no? Ay, mira, la nube está enseñándonos a la Virgen. El peso, el peso que tiene un caso como el que tiene todos los elementos y todas las comprobaciones y oficialía de parte del Vaticano y de parte de la Iglesia Católica Mexicana, dices, ok, aquí hay algo. ¿Por qué lo quieren ocultar? Hicieron 4 programas especiales, no me van a dejar mentir, todos los que fueron de esa producción lo saben. Y hubo una orden de arriba de Televisa a decir, ya, no toquen este tema. Si es cuando dice uno, ok, si no fuera cierto, si fuera fraude, si fuera como... Eso que acabas de decir, Samuel, se me hace clave en todos los temas de este tipo. O sea, cuando veo que le echan mucha carrilla a Jim Caviezel, a Mel Gibson, es así de, bueno, y si no es cierto, ¿por qué te preocupa tanto que la gente se entere? Está interesante. Oye, ¿en qué va lo de la hostia? Es que ahí te va. Yo, pues, también como cualquier investigador dije, ok, ya me platicaste todo la hostia, ya vi todo, ya expuse el caso, quiero ver la hostia. O sea, existe, quiero verla. El día que fuimos a grabarla, Jordi, yo se lo comentaba a Armandito porque nosotros lo hicimos por parte de un programa que hicimos un capítulo para ese programa. Por eso no tengo yo las imágenes en mi poder, si no yo les hubiera proporcionado. Ese día que nos dieron la oportunidad de ver la hostia, la tienen bajo bóveda, en electrónica, con una llave digital y una llave, tienen 4 llaves como obispos o no sé qué, porque ya está separada de la iglesia convencional. El día que nos muestran la hostia, es cuando yo digo, ¿qué tan poderoso puede ser este pedazo de olea? Perdón, con todo el respeto del mundo, que lo digo, para mí como investigador. Que cuando tenía atrás todo el séquito del monseñor y todo lo que refiere a toda su gente de la iglesia, de esa iglesia, se postraron ante la hostia cuando se abrió la bóveda. Se abre por 6 segundos, Jordi. ¿La hostia se ve sangrando? Se ve como una... Yo en el video lo dije y lo contextualicé. Sí. Es como un pedazo de carne viva. Ay, no juegues. O sea, se ve como un cacho de carne, como si fuera un hígado, para que me entiendan, como si fuera un hígado y con fisuras, y se ve rojo dentro, ¿no? Y dices, ok. Y justo ellos te dicen, cada vez que sangra es cada Semana Santa. Entonces te invitan a que vayas en Semana Santa. Nosotros evidentemente fuimos en esa fecha, pero es justo donde entra la controversia de decir, ok, ¿por qué tanta molestia de los oficiales? Simplemente desestima el caso y no le hagas caso, no lo peles, ¿no? O simplemente di falso y bye, ¿no? Pero no, había muchas molestias. Jordi, eso lo sabe la producción de aquel entonces. A nosotros nos seguían en carros diplomáticos. ¿Sabe? Ve el grado del callo que estábamos pisando. ¡Wow! Y es donde entra el contexto de decir, ok, ¿eso es un fenómeno paranormal? Sí, para nosotros sí. No estamos reafirmando la creencia de cada quien. Cada quien es respetable de eso y cada quien tiene su forma de verlo. Pero yo como investigador tuve todos los elementos para determinar si existió y la vi.
y el que genera ese, pues en esos feligreses o en esos padres que le reverencian a la hostia, dices algo tiene. Y algo bien curioso, nosotros estábamos con cámaras y se abre la bóveda y yo, grábale todo, porque eran 6 segundos, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente que sí me erizó la piel la reverencia de todos. O sea, volteábamos atrás y era No, y como el hecho 30. de Oye, que pero se ¿por qué vea 6 segundos? ¿Cuál es el problema de verlo más? ¿Cuál es el problema de verlo? ¿Por qué 6 segundos? ¿Cuál sería el problema de verlo más tiempo? Si es algo auténtico. Porque no la tienen, no es de que, no, yo evidentemente Jordi, Claro, me conoces, yo dije, claro. ¿la puedo sacar? O sea, Claro. literal, ¿me puedo llevar un trozo para analizarlo? ¿No? O sea, sí lo pedí, ¿no? Pero me dice él que constantemente está en amenaza la hostia y que la hostia hoy por hoy se abre. Sí, la nada están más en Semana protegiendo. Santa. Entonces las de ver Nada un más. ratito nomás y se O cierra sea, la bóveda. O sea, es así de... Te lo juro, o sea, nos la abrieron como 2 veces nada más. Porque pues el camarógrafo, Sí. porque te espanta porque sale así, ¿no? O sea, toda la tecnología, te estoy hablando 2009 cuando regresamos a hacer el documental. Y es algo que yo siempre he dicho, bueno, eso es un fenómeno paranormal. O sea, van a decir el público, pero no hablaron de fantasmas, pues lo paranormal no solamente. Sí, es No, a algo mí esto fuera de lo se me hace normal. Es súper todo. interesante. Yo creo que, bueno, yo lo sé como católica, hay un poder muy fuerte detrás de la hostia y literalmente se consagra y dice el sacerdote, este es el cuerpo de Cristo. Entonces el hecho de que se vea como Claro. un pedazo de carne Exacto. se me hace impresionante. Vaya, creo que todavía sí existe la iglesia y creo que todavía, pues en Semana Santa te le den chance, pero igual y no estaría mal ir a hacer otro reportaje. Yo el que ya no localicé fue a Tarcisio Mote. Justamente lo estaba viendo para Milagros Decodificados y ya no lo encontré. Y Camargo Melo pues, es como el rockstar de esa iglesia. Ya no lo encuentro, ¿no? Ya no se acuerda de mí pues, antes de tener barba, ¿no? Entonces ya no lo localicé, pero voy a intentar hacer un reportaje nuevo. Pues está interesantísimo, está interesantísimo. Hay muchas cosas, yo creo que hablar de esta parte paranormal, no desde los estigmas, la gente que amanece con golpes, con llagas, con lastimaduras, como decíamos, las vírgenes que lloran, las situaciones que han pasado donde se... Perdón, iba a decir el tema también de Garabandal con la hostia que le apareció a Conchita en la boca. O sea, son temas que bueno, pues que no tienen una explicación lógica realmente, sino que más bien paranormal, y yo sí soy creyente, diría milagrosa. La zona en donde yo estaba en la casa, pues no estábamos cerca de ningún monte, estábamos muy en el centro, muy cerca del centro de la ciudad. Entonces no había manera de que me llevaran al monte, ¿no? Pero sí he escuchado varias historias, sí es muy bien sabido que si tú vas o sea, sobre todo a los niños que les gusta, que viven cerca de las milpas, que viven cerca de los montes, se les dice, ¿no? Que si ves a personitas con estas características, son aluches, no vayas a jugar con ellos, no te van a querer mostrar algo, te van a querer decir, ven aquí, vamos a jugar, lo que sea, y no vayas porque te van a perder en el monte, ¿no? O te van a llevar al monte. Y hay varias historias, o sea, que se han contado en diversos lugares sobre personas que comentan que fueron abducidas por aluches, ¿no? O niños, ¿no? Que de repente aparecen en el monte y que no había manera de que en esa cantidad de tiempo llegaran a esa parte del monte o a esa caverna. O sea, no había manera, ¿no? O sea, de repente los encontraban como en grutas o cosas así, pero no había manera de que el niño, por el tiempo, por la zona, por lo que sea, llegara ahí, ¿no? Entonces, O sea, como si se hubiera teletransportado mágicamente. Más o menos, sí, como si... Oye, ¿y hay fotos o hay registros de aluches? O porque pues tanta gente ha hablado de esto que me imagino que alguien de vez en cuando, y más ahora con los celulares, sería fácil tomar una foto de uno. Ahora no sé si se vean, si no se vean, porque yo veo a un niñito con cara de viejito y... Ay, no, qué susto. Y no, o sea, no sé. Pues es que no siempre son tal cual como visibles. Ellos creo que eligen con quién permitirse ser visibles.
A mí, por ejemplo, estoy ya grande, en otra casa, cuando ya me independicé, ¿no? Renté un departamento en el centro, no, se nos perdían todo el tiempo cosas. O sea, si tú quieres saber si hay luces en tu casa, si hay niños, se pierden juguetes, o si hay solo adultos, se pierden llaves, carteras, encendedores, destapadores, cositas así, ¿no? Ropas y todo. Entonces, cuando yo vivía en el centro, en esa parte del centro, se nos perdían todo el tiempo cosas, ¿no? Y como yo soy Virgo, yo soy muy así como, aquí van mis llaves, aquí va mi cartera, aquí van mis cosas, ¿no? Entonces, sé muy bien dónde pongo las cosas. Entonces, hazte cuenta que aparecían en lugares, como comentabas, lo del control, ¿no? Que, o sea, aparecía debajo de la cama, o sea, ¿y cómo llegó ahí? ¿Quién lo puso ahí, no? Y cosas así nos pasaba, o sea, así me pasaba que de repente aparecían mis cosas en el closet, así como muy, muy adentro del closet, y yo, ¿cómo llegó ahí? O sea, yo nunca dejo ahí las llaves, ¿no? Entonces fue ahí cuando dije, no, son aluches. O sea, yo sentía, ¿no? Sentía la presencia de ellos. Y me dijeron, dales ofrenda, ¿no? Entonces me fui al fondo del patio, y en el patio estaban como los tendedores para que podamos colgar nuestra ropa, y a un ladito de la pared habían unos tambos, ahorita les voy a decir por qué son importantes esos tambos, habían unos tambos como de metal, como los de Don Gato, ¿no? Ajá. Entonces estaban como pegados a la pared, se cuenta que cada tambo era para cada departamento, ¿no? Para la basura de cada departamento. Entonces, yo me fui al fondo, cerca de donde estaban los tambos, y fui a dejar pues, el cucurucho con dulces, cigarros, fruta y cosas así, que es lo que se les ofrenda a los aluches. Y dije, bueno, hice una pequeña oración y dije, bueno, aquí se los dejo, ya no me sigan perdiendo mis cosas, porque luego tengo prisa, tengo trabajo, escuela y así, ¿no? Y en eso, cuando yo estoy terminando de hacer mi oración, escucho cómo se mueve una de las tapas del tambo de metal. No manches. Como si se hubiera posado un gato, así como si hubiera brincado un gato encima, ¿no? Y de repente empiezo a ver cómo las tapas, así, una por una, empieza a moverse, tuc, 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 como si un gato estuviera caminando encima, ¿no? Wow. Pero no se veía nada. Y se veía, o sea, y en el último tambo, que era el que estaba más cerca de mí, estaba como, o sea, lo más creo que como a 4 metros de distancia, se escuchó como o sea, como la caída del golpe seco como de unos pies que caen al césped, porque había césped. Entonces se escucha el ¿no? Del césped, y yo veía cómo el césped se movía y se escuchaba. No, ¿cómo crees? Caminando hacia mí, en donde yo dejé la ofrenda, y yo dije, no, bueno, seré muy médium, lo que sea, pero ya me voy, adiós, y les dejo sus dulces, ya nos vemos, ¿no? Y, o sea, y te digo, no lo vi tal cual, o sea, no lo vi, pero lo sentí, lo escuché, se vio el movimiento, ¿no? O sea, no había manera, y no estaba yo ni tomada, ni tenía ningún tipo de estupefaciente encima, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí, o sea, no siempre se pueden ver, pero vaya, hay mucho arte al respecto, ¿eh? O sea, aquí en Yucatán hay varias personas que han como intentado dibujar cómo son los aluches dentro de todo pues seres mitológicos dentro de pues este Caribe yucateco, ¿no? Qué fuerte, cara. Isabel, una pregunta, porque tú eres una persona muy sensible. Algunas personas nos han dicho que está habiendo un cambio importante en el planeta. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir tú de esto y qué crees que viene para el mundo? Pues la gente, nosotros estamos acostumbrados a lo estático, a la estabilidad, ¿no? Y siempre el cambio lo vemos muy caótico y como algo negativo, ¿no? Y al menos dentro del tarot hay una carta que es la carta de la torre, que si tú la ves, es una carta donde se ve una torre destruyéndose, explotando, fuego, destrucción por todos lados, ¿no? Pero es una carta que representa caos, y el caos sirve
para saber, ¿no?, dónde vamos a poner orden, para ver qué es lo que estamos como teniendo de más y abrirle espacio a cosas, aprender a soltar las cosas que ya no nos sirven, ¿no? O a desaprender las cosas que ya no nos sirven y para abrirle paso a cosas nuevas, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no?, cuando queremos remodelar nuestro closet, remodelar nuestros cuartos, nuestra cocina, siempre hay caos de por medio, que si el polvo, que si tenemos que sacar todo, ponerlo en cajas y de repente no podemos pasar, pero en el proceso nos damos cuenta también que, ay, mira, cuando arreglamos el closet, mira, esta blusa ni me acordaba que la tenía, ¿no? Y cosas así, y lo mismo ocurre tanto a nivel social como a nivel espiritual, como a nivel emocional. Creo que todo el tiempo estamos guardando cosas y yo pienso que lo que viene, o sea, está viendo un fuerte cambio, está viendo muchísimos cambios en desde diferentes panoramas sociales, políticos, económicos, culturales, ¿no? Que son sumamente necesarios para que podamos poner de nuevo, reestructurar un orden. Y ese orden que establezcamos después de este caos que viene, pues va a volver a cambiar, ¿no? Porque todo es cíclico, ¿no? Nosotros, nosotros nos regimos ante ciclos, los planetas, nuestro planeta se rige mediante ciclos, el satélite, que es la luna que tenemos, nuestro satélite, vaya, del planeta Tierra, también se rige, tiene su propio ciclo, ¿no? Entonces, yo pienso que los cambios que vienen, pienso que van a ser difíciles, o sea, vienen muchas cosas como que tal vez no van a ser fáciles de asimilar, pero son muy necesarias, tanto a nivel como global como a nivel personal, de manera individual, que es lo que sí nos sirve de lo que tenemos ahora y a qué le estamos abriendo paso, ¿no? Claro. Oye, hace ratito qué interesante lo que acabas de decir, porque hace mucho sentido. Y por otro lado, hace rato estabas diciendo de los cenotes y de las cuevas y que eran como puertas. Y te quería preguntar eso, si existen puertas realmente a otra dimensión, no sé si les llaman vortex y dónde están, Portales. portales, o sea, si hay físicamente lugares, por lo menos en este país, en México, bueno, seguramente en todo el mundo, pero donde sí se pueda pasar a otra dimensión. ¿Y qué hay del otro lado? Y puedo Ok, agregar a tu pregunta, sí. Jordi, si tú crees que estos cambios planetarios que vienen se van a abrir más de estas puertas si es que las hay. Constantemente se están abriendo portales. O sea, los portales se están abriendo constantemente conforme se van alineando tanto los planetas como nosotros a la vez, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando, no sé si has visto de repente tu celular y está el 1111, ¿no? ¿Les ha tocado? O Sí, el 2222 o el sí. 333, ¿no? Ujú. O sea, los números espejo, esos son pequeños portales o sea, a mí, yo todo el tiempo últimamente veo el reloj de mi celular y me sale siempre números espejo, ¿no? Pero porque justamente yo estoy en constante búsqueda de manifestar y crear cosas. Entonces, son como pequeños portales en donde somos conscientes que tenemos el poder de alcanzar algo, ¿no? Entonces, porque eso es lo que representan estos números, el encuentro con uno mismo desde otra perspectiva. Y cuando nosotros queremos manifestar algo, nosotros tenemos que pensar en el yo ya logrado, con ese objetivo ya logrado. Por eso es el número espejo, porque soy yo frente a ese espejo que deseo alcanzar, ¿no? Entonces, haz de cuenta que son pequeños portales, ¿no? Ahorita acaba de pasar el 8-8, hay un pequeño portal, o sea, los portales se están abriendo y cerrando todo el tiempo, ¿no? Una temporada muy importante en donde se conoce en muchas culturas que se abren portales es a finales de octubre, principios de noviembre, donde este velo entre los mundos se va como haciendo cada vez más delgado, ¿no? Por eso O sea, el le Día de los dicen Muertos por el ahí. Día de Muertos, el Día de las Brujas, Samhain para los celtas, ¿no? Que es esta época liminal en la que
pues se abren, ¿no? O sea, hay este momento como de reposo que tiene que ver con el cierre de las cosechas y el descanso de la tierra, es este momento de estabilidad, de tranquilidad, en donde estos portales se abren y abrimos nosotros también paso a algo más que va más allá solamente de lo físico, ¿no? Y en cuanto a la pregunta si nosotros podemos tal vez de manera física tridimensional atravesar otra dimensión, la verdad es que no estoy segura de que sea físicamente de que yo, Isabel de Tercera, en cuerpo y carne, ¿no? O sea, pueda yo pasar a la cuarta dimensión, pero mi conciencia sí, ¿no? Este, y no estoy muy segura si hay como, por ejemplo, los cenotes, sí, o sea, se les considera como portales. En la cultura maya eran como los portales hacia el inframundo y en varios cenotes estratégicos, ¿no? En todos se hacían los rituales o ciertos sacrificios y todo para ofrendar a los dioses del Xibalbá, ¿no? Pero todo lo que, donde convergen los 4 elementos usualmente, tierra, agua, aire y fuego, se puede como convocar o se puede formar un portal, ¿no? Y también mucho tiene que ver, o sea, el manejo del quinto elemento que vendría siendo el espíritu o el éter, ¿no? Por eso el pentagrama tiene 5 puntos, porque representa los 4 elementos y el espíritu, ¿no? Que es lo que viene a complementar esta parte. Entonces, cuando nosotros le ponemos una intención específica a ese portal, pues depende de cómo estemos vibrando nosotros, es hacia donde nos va a llevar ese portal, ¿no? Si estamos vibrando muy bajo, si estamos todavía con muchas heridas o rencores o cosas así, pues obviamente no vamos a traer cosas de alta vibración y seres de luz, ¿no? Entonces, son temas que se abordan también en diferentes lugares, desde diferentes perspectivas, pero pues más o menos es como la respuesta que les puedo dar desde mi conocimiento. Ay, qué interesante. ¿Qué quieren los espíritus y las almas, o no sé ni siquiera los espíritus, pero no, o las almas, estas seres de energía malévola que pueden atravesar ciertos portales? ¿Qué es lo que quieren? Pues según el contacto que yo he tenido con ellos, porque sí me he topado con entidades de bajo astral, a algunos se les conoce de bajo astral, de baja vibración. No es que quieran algo, es que tienen que como subsistir. No es, o sea, el asunto no es que estén físicamente como tal en nuestra dimensión, ¿no? Sino que de algún modo encontraron un medio para comunicarse, encontraron una grieta para comunicarse y extraer energía. O sea, usualmente extraen energía de las personas o de un lugar. Por ejemplo, cuando en un lugar, no sé, ocurren desvivimientos muy violentos, se queda en las paredes, en los techos, en el piso, toda esa energía, ¿no? De ese hecho violento. Entonces, hay entidades que se sienten atraídas hacia eso y se alimentan de toda esa energía. Y o sea, por eso comen energía negativa. sí, Y de o sea, digamos que sí, de ahí extraen para poder mantener esa conexión con o sea, extraen esa energía negativa para poder mantener esa conexión con pues con esta dimensión, por así decirlo. Creo que es mi mejor manera de explicar. ¿Y cómo son físicamente? Está muy o sea, interesante. porque dices tú que has tenido algunos enfrentamientos con algunos. Sí. ¿Cómo son físicamente? Sí, bueno, hay diversos, ¿no? Los que más, hay unos que han sido como descarnados. Una vez se me subió uno que de hecho olía a carne cruda. Hablando de cosas asquerosas, ¿no? Lo que estaban contando, yo por accidente no me había dado cuenta. A mí me gusta mucho mover mi cuarto porque el movimiento es vida, energía y todo. Entonces yo no me había dado cuenta que los espejos de mi cuarto los puse como muy alrededor de mi cama.
y los espejos son portales. Entonces, y sobre todo cuando uno va, o sea, cuando uno duerme, y sobre todo en mi caso, que tenemos canales abiertos, a veces de manera involuntaria, hacemos viajes astrales y cosas así, y si tenemos un espejo, peor todavía, ¿no? Entonces, recuerdo que estaba yo dormitando y algo se me subió y cuando yo volteé, o sea, sentía yo el aliento como caliente y el olor a carne cruda. Y cuando volteé y vi el reflejo del espejo, pues vi es un ser como si no tuviera piel, como era el puro músculo, ¿no? Y estaba encima de mí agarrándome. De hecho, esa vez tenía como marcas. Quedé con marcas en mis brazos porque yo estaba así. Yo no duermo así, yo duermo de lado. Entonces yo estaba ¿Tú quedaste con marcas? Sí, quedé con marcas, como si me hubieran apretado, como cuando te aprietan. Soy casi transparente, soy muy blanca. Me aprietas mucho y queda una marca, o sea. Claro. Sí. Entonces, imagínate, pues un buen rato, ¿no? Pero sí ¿Cómo yo lograste amanecía con marcas. Pues no sé, me puse, en ese entonces yo era católica y me puse a rezar el Padre Nuestro, legado de nuestros héroes. Y traté como de calmarme, como de decir, no eres real, no eres real, no eres real, no eres real, estás en mi imaginación, no eres real, lo estoy soñando, y como que caí en un sueño profundo, según yo, unos segundos, y luego desperté así como, muy repentino. Sí, oye, pero está el no eres real, no eres real, no eres real, pero ves las marcas en las muñecas, sí, ves tal y te das cuenta que pues sí fue real, que traspasó. Gracias a su episodio donde hablan del hombre del sombrero pude atar cabos. La historia que lo involucra me sucedió cuando tenía 12 años en 1998. Nota, en esa casa pasaban cosas muy extrañas que a los que la habitábamos, o sea mi mamá, mi papá y yo, nunca fueron tan fuertes como a las personas que nos visitaban y se quedaban a dormir. Uf. Era un día de junio, a punto de salir de vacaciones de verano, momento de graduarme de la primaria. En Irapuato había una tradición para los graduados de las escuelas de gobierno. Cada grupo de sexto grado al finalizar su etapa de primaria tenía que bailar un vals con sus compañeros, en la ceremonia de graduación como parte del programa. El tan esperado día para mí llegó. Era turno de graduarme de la primaria. Mis papás, unos días antes, se prepararon muy bien. Entre los detalles tuvieron a bien comprar un rollo para cámara de 36 fotos para que todos esos momentos quedaran por siempre como un hermoso recuerdo. Eran las 7:30 am aproximadamente. En esta parte quiero mencionar que mi papá siempre ha sido un hombre muy precavido. Se aseguraba de que todo en la casa estuviera desconectado antes de salir a cualquier lugar. Tenía un regulador de luz, donde estaban conectados la televisión, que era de forma cuadrada, pantalla como globo, bastante pesada, ancha. Repito, era 1998. Una videocasetera de VHS y un estéreo de discos de acetato en un mismo mueble. Este es un dato muy importante en la historia. Mi papá se encontraba ya afuera esperando a que mi mamá y yo saliéramos de la casa. Mi mamá antes de salir me dice, ponte ahí, en la sala de mi casa que era muy pequeña. Era una casa de Infonavit, para tomarle una foto con tu vestido como recuerdo. Me puse rápido, coloqué mi mano derecha en la cintura y mi mamá se dispuso a tomar la foto. Salimos rápido para que mi papá no tuviese que esperar más. Pasó todo el evento, nos gastamos a propósito todo el rollo de fotos para poder ir a revelarlas de inmediato, aunque tristemente tardaban unos días. Días después, nos hablaron del centro de revelado porque estaban listas las fotos. No esperé ni un segundo y le pregunté a mi mamá si podíamos ir por ellas así de ya. Yo desde siempre amaba ver fotos, álbumes completos y durar horas viendo estas fotos. Sí fuimos ese mismo día, llegamos al centro de revelado y nos entregaron las fotos. Recuerdo que subí a la parte trasera del suru para así cómodamente ver las fotos mientras mi papá manejaba de regreso a casa. Comencé a verlas y mi mamá me dice, mira, veme pasando las que ya viste, por favor. De pronto, una foto que me deja petrificada, con una sensación muy extraña de miedo y angustia, algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Y que además, Jordi,
nos adjunta la foto para que la veamos y la gente que está escuchando, pues obviamente ahorita vamos a describirla, pero la gente que está viendo en YouTube, agárrense porque aquí les va la foto. Esa soy yo a los 12 años. A un costado mío está la televisión, que repito, mi mamá y yo somos testigos de que estaba completamente apagada. Pero aparece esa horrible imagen. Ay, no, se me está poniendo la piel chinita ahora. Aparece esa horrible imagen que nunca podré borrar de mi mente, y menos habiendo escuchado el episodio de los espejos negros, que nunca hubiese pensado que son las televisiones. Mucha gente que llegó a ir a visitarnos esa casa nos decía que tenía energías algo extrañas. Inclusive se negaban a ayudarnos a cuidarlas y nosotros teníamos que salir de la ciudad para darle de comer y atención a mi perrita. Solo iban por el día y rápidamente ellos se querían ir. Cuando mis papás vieron la fotografía, se extrañaron muchísimo y más, porque sabíamos que todo estaba completamente desconectado. En el año 1998 no tenía para nada la tecnología ni la condición económica, además de que yo era muy pequeña como para haberla editado, la foto. Gente que conoce del tema la ha revisado porque la tengo físicamente y comentan que en la parte de atrás de este ser que sale claramente al frente con un sombrero, se reflejan otros seres demoníacos. Ay, Dios mío. Ay, no. Ya yo no quiero voltear cerca... a ver la foto. Ay, no quiero voltear a ver la foto. Perdón. Yo también, Dios mío, ya la estoy viendo. Híjole. Ya tenemos cerca... No, mira, hasta le voy a subir porque no la quiero ver. No manches, se me está poniendo la piel chinita. Dios mío, por favor, protégenos. Ya tenemos cerca de 19 años que mis papás vendieron esa casa. Y la persona que la compró a los pocos días vino a la nueva casa a dejar unos documentos y le preguntó a mi mamá: disculpe, señora, se salieron de la casa porque asustan mucho, ¿verdad? Hace 17 años que soy maestra y me encanta contarles mi historia y enseñarles la foto a todos mis alumnos para estas fechas. Espero lean la historia algún día y si así es, muchas gracias. Me encantaría escuchar sus opiniones. Saludos y bendiciones. Y ahora sí ya me voy a animar, Jordi, a ver la foto. No sé si tú lo vas a hacer. También. Pero obviamente sí, en YouTube viendo. La van a ver. Ay, no Ay, manches. Dios mío, no manches. Es como una persona con No un manto manches. negro, con una cara como... No se ve claramente porque Ay, qué horror. está de lado la foto y con un sombrero como blanco, pero atrás hay un fondo todo, pues sí, como si fuera un cielo de fuego. Ay, mi vida está... Ay, qué horror, ya no la quiero seguir viendo. No, qué miedo. Se ve ella normal, pues viéndose el frente de la cámara, puesta perfecta como una foto de antes, pero en la tele se ve una imagen horrible y recordemos que la tele estaba apagada. O sea, que la tele estaba apagada y se ve una imagen, pues como la del grito. No recuerdo quién es el pintor del grito. A ver si ahorita me haces favor, mi querido Armandito. Sí, el que está en la portada de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Exactamente. El libro ese, ajá, el sí. de Juventud en Éxtasis, creo que es. Así se ve, ¿no? ¿Cómo la describirías tú? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Yo lo escribiría como una especie de Willy Wonka malévolo. O sea, horrendo. Porque tiene... Yo pensaba que iba a haber una foto con una persona con un sombrero negro, ¿no? Tiene un sombrero blanco y se ve como... la piel o lo que sea de la cara extremadamente blanca y como calavérica, ¿no? Exacto, como calavérica y completamente vestido de negro. ¡Qué miedo! ¡Qué horrible! Sí, la verdad está muy feo. Sí, qué fuerte, no, yo por eso dije, Dios mío, protégenos, por favor. O sea, es que estos temas sí son fuertes, Jordi. Sí, ya recuerdo, la foto del grito es de Edvard Munch. Bueno, no es foto, es una pintura de Edvard Munch. Así más o menos se parece la foto, pero bueno, aquí se las estamos poniendo. La gente que la está viendo, la gente que nos está viendo vía YouTube está viendo la foto. La gente que nos está escuchando en Spotify, en Apple Music, en fin, todas las plataformas, en Amazon Music, pues lo estamos escribiendo. Pero si pueden, vayan a este capítulo a YouTube para ver la foto, ¿no? Me da mucho nervio a mí
Martita, cuando la gente tomó fotos y ya la revisaron y sabes que es real, porque hoy con inteligencia artificial, con Photoshop se podrá hacer cualquier cosa, pero la gente que realmente tomó la foto y sabe que no estaba ahí y te enseñan la foto, y me hace mucho sentido que sea por la tele, porque acuérdate que pues los entes y la gente que está en otros planos, como pueden comunicarse, lo hemos platicado miles de veces, o manifestarse es por la parte eléctrica, ¿no? Donde todavía existe energía, porque las personas ya no, o sea, esas entes ya no tienen cuerpo, lo que tienen son una parte energética, y esta parte energética, pues aquí se ve en la tele y se ve cañón, y es muy, muy típico que no se ve en el momento, sino que se ve cuando lo registra otra cinta fotomagnética, que en este caso sería el rollo. Sí. ¿Te acuerdas que hicimos un episodio hablando justamente de eso? O sea, de cómo justo la televisión, las grabadoras, todo lo que utilizaba ese tipo de energía o campo electromagnético así, pues al final se terminan comunicando a través de esas cosas, ¿no? A mí por eso me da muchísimo miedo todo este tema. Yo recuerdo cuando salió la película de Laro, ¿te acuerdas de esa película? Que claro. Es horrenda. Digo, no la vi, por supuesto. Pero sí obviamente que te acuerdas, pero no la viste, porque qué miedo, Jordi. Sí, justamente, o sea, de la televisión salen cosas. Da muchísimo miedo. ¿Qué otra historia tienes, Jordi? Oye, por cierto, quedamos que íbamos a hacer esa transcomunicación, ¿no? Con Ay, no, con FEPO. Quedamos en un podcast que íbamos a sentarnos en una transcomunicación con FEPO, aprovechando que tú eres como una antena, que pues yo te veo como una antenita por lo sensible que eres, pero bueno, no creo que se nos ha olvidado, nada más que ahora que arrancamos la 4ª temporada, hemos andado ambos también con mucha chamba, pero bueno, me voy con la siguiente historia. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, voy a ahora leer la historia de Jessica, que también nos las mandó a nuestro correo de contacto, y con mucho gusto la leo. Dice: hola, soy Jessica y tengo una historia muy fuerte, vivo en Ecatepec y los escucho siempre, Marta y Jordi. Todo empezó con cosas muy extrañas en casa. Las luces se encendían solas en medio de la noche o incluso en el día. Objetos que se movían sin explicación y susurros que me hacían sentir como si estuviera en una película de terror. Al principio pensé que era mi imaginación, que tal vez estaba bajo mucho estrés o había visto demasiadas películas de terror. Pero lamentablemente no ha sido así. Una noche empecé a tener pesadillas sobre una figura oscura con un sombrero blanco que acechaba mi habitación. Sus ojos sin vida me miraban con una intensidad que me hacía temblar. Ay, Dios mío, Jordi, pero la historia anterior acabamos de hablar de un hombre con un sombrero blanco. De hecho, nos pidió específicamente Armando, nuestro productor, que leyéramos estas historias una primera y otra después. Tengo entendido, Armando, que no se conocen estas personas, ¿no? O sea, no se conocen ni nada por el estilo, son personas completamente distintas. ¿La mandaron con meses de diferencia? Okay. No manches. Ay, no te vuelvas a acercar así, Ana, no mames. Qué pinche susto me pegaste. No manches, estaban aquí al lado, es que estoy oscuro en todos. O sea, estamos aquí oscuros grabando. Oh. Ay, Ana, Anita, gracias, perdón. Ay, no mames. Me asusté, cabrón, perdón. Ay, Diosito. Okay. Es que estoy aquí, tengo a Armando, para la gente que nos está escuchando, tengo a Armando enfrente con la computadora checando todo. O Ana está al lado izquierdo en una barrita donde como normalmente trabajando. Y yo creo que fue a mi cuarto, regresó y de repente nada más se agachó porque traigo mal las rodillas y me estoy poniendo hielo en la rodilla y se agachó muy lindamente a quitarme el hielo que ya estaba en el piso. Te salió por abajo de la mesa. Sentí algo aquí al lado, pero bueno. A ver, voy a empezar otra vez la historia porque creo que ya le rompí toda la... Pero bueno, lo importante que sepan es que llegaron por lugares distintos y con meses de diferencia. Soy Jessica, tengo una historia muy fuerte, vivo en Ecatepec. Todo empezó con cosas muy extrañas en casa. Las luces se encendían solas en medio de la noche o incluso en el día. Objetos que se movían sin explicación y susurros que me hacían sentir como si estuviera en una película de terror. Al principio pensé que era mi imaginación, que tal vez estaba bajo mucho estrés o había visto demasiadas películas de terror, pero no ha sido así. Una noche empecé a tener pesadillas sobre una figura oscura con un sombrero blanco que acechaba mi habitación. Sus ojos sin vida me miraban con una intensidad que me hacía temblar. Pero la cosa más aterradora sucedió una noche, cuando estaba sola en casa.
Escuché pasos en el pasillo y al asomarme vi sombras moviéndose en las paredes. Y de repente, en el reflejo de la ventana, vi al hombre del sombrero. Recuerdo que estaba paralizada por el miedo cuando de repente mi taza que usaba para el café, que estaba sobre la mesa, salió disparada al otro lado de la habitación, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo otros objetos comenzaban a moverse por sí solos. Una lámpara que se balanceaba en el aire, un libro que caía de la estantería sin que nadie lo tocara. Desde ese día, las cosas han sido cada vez más extrañas. Ya no se mueven los objetos, pero siento que el hombre del sombrero está en mi casa. Me da mucho miedo. He escuchado y buscado en internet y este ser se hace presente en muchos otros lugares. Por un momento creí que era un fantasma de alguien que había fallecido, pero el hombre del sombrero es una leyenda urbana y me da aún más miedo. Junto con mi tía, que le gusta mucho la onda de las limpias, hicimos un ritual para limpiar la casa, pero aún así siento su presencia, como si estuviera esperando en las sombras y siempre siento que me está viendo. Ay, Dios mío. Está muy fuerte, o sea... ¿Y qué? Lo primero que es fuertísimo, evidentemente, la coincidencia de un hombre en el sombrero, tanto en la historia pasada que está la foto, como aquí que es nada más el relato. Pero un hombre en el sombrero con unos ojos muertos, no se alcanza a ver en la primera foto los ojos porque está de lado la tele, pero sí se ven como hoyos hacia adentro, ¿estás de acuerdo? Sí, es lo que estaba viendo. O sea, ahorita me fui a la foto que nos compartieron antes de la historia anterior justamente y no manches, o sea, es prácticamente la misma descripción que está haciendo. O sea, prácticamente. Sí, está fíjate muy que fuerte. ahorita me metí a googlear, Jordi, lo del hombre del sombrero. Uh-huh. Y lo que estoy viendo es que en TikTok se ha dado a conocer esta leyenda, la leyenda del hombre del sombrero, que es una entidad que aseguran aterroriza a las personas y cuando les da parálisis del sueño. Esto les ha pasado a muchas personas que les da parálisis del sueño. Dice, esta entidad del hombre del sombrero es uno de los entes más vistos, según ha revelado mucha gente alrededor del mundo. Al parecer, el hombre del sombrero suele aparecer en las casas, habitaciones y más comúnmente en los sueños. Suele verse como una figura alta con sombrero. La mayoría de las veces solo se ve como una sombra, por lo que han revelado que el hombre del sombrero puede ser parte de los llamados gente sombra. Uy, está fuertísimo porque ella misma dice que ve sombras que se mueven. Yo le pregunto a la gente que está aquí. Aquí ya me parece muy fuerte la parte donde dice que se empiezan a aventar cosas, se caen cosas de libreros. O sea, ya lo veo como un poltergeist. O sea, fuertísimo, me explicó. O sea, sí, como que ya contar que se mueve una cosa de un lado a otro, que se caen las cosas y todo simultáneamente. O sea, me parece ya muy, como algo muy avanzado, o me cuesta trabajo creerlo, sinceramente, tantas cosas que se muevan al mismo tiempo, ¿no? Porque digo, lo veo de película, pero porque yo el video que más fuerte he visto con todas las personas investigadores que he entrevistado, y el video más fuerte que yo he visto, que además lo checaron y lo rechecaron de que era auténtico, es un video donde hay un cuate que dice que se movían ciertas cosas, o sea, que se le movía así la taza, pero levemente, y como que su gente no le creía. Y hay un momento donde hay un teléfono de estos pegados a la pared de casa, ya sabes, como de cocina, de estos paredes, los que son todavía no de marcar de disco, pero sí digitales pegado a la cocina. Y de repente se empieza a mover el auricular que está colgado, pues está colgado, se empieza a mover, que ya eso está cabrón, verse que se mueve, pero de repente se levanta el auricular y se empieza a mover el auricular en el aire y ves perfecto cómo está pues el cordón conectado el cordón así redondo, bueno, enrollado como espiral. como espiral, enrollado, conectado hacia el teléfono, hacia la parte principal del teléfono, y está moviéndose y volando. Literal está levitando como si alguien estuviera agarrando
el teléfono. Eso es lo más fuerte que yo he visto. O sea, y con un video que sí analizaron y que checaron que no estaba manipulado. Y de hecho este cuate grabó el video y después los invitó y grabaron y siguió habiendo movimientos de las cosas. Pero ya imaginarme lo que está diciendo esta niña, digo que no quiero decir que soy incrédulo, pero es madre santa. O sea, si se está moviendo todo lo de un comedor o muchas cosas de un comedor manches. como si fuera la escena de ¿cómo se llama? De La Bella y la Bestia, donde se ponen todos los productos, los muebles todas las se cosas a ponen bailar. O sea, digo, Sí. no mames, o sea, no sé, me cuesta trabajo creer realmente tanto movimiento. Con que a mí me digas que Sí. se mueve tantito la taza, ya estoy muerto del miedo. Pero pues Sí. no lo dudo, me explico. O sea, lo que me sorprende mucho es la coincidencia Que estas del personas hombre no del se sombrero. conocen, Jordi. Sí, eso está cañón. No se conocen y mandaron estos correos en diferentes momentos.